Muy bien, muy Sí. tranquilo aquí, pensando, mm, o con... Es como si, ¿qué va a pasar ahora, no? Con esa sensación de qué va a suceder ahora durante esta hora y media, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, hoy hablaba con una persona que hacíamos sesión, que a veces nos ve, y le explicaba, digo, es que Aurelio y yo no nos conocemos ni en persona. Y flipaba, dice, ¿en serio que nos conocéis en persona? Y yo, no nos conocemos en persona, no hemos estado nunca juntos, digo. Y aparte de que lo que decimos siempre, que no nos hablamos, digo, que es que no nos conocemos. Digo, cuando acabe todo esto, pues igual quedamos un día y nos conocemos, pero ni eso, vamos. Durante todo el mes, porque nos vemos más o menos una vez al mes, a veces más, tampoco hablamos. No, 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 Algunas veces sí, pero que no, no. no, no. Sin embargo, quedamos, no nos lo hemos planteado mucho, la verdad. Pero No. si te paras a planteártelo, no, pues no sé, no me he parado a planteármelo, la verdad. Pero bueno, a ver, a mí durante este mes, ¿vale? Me ha dado mucho, no sé si has visto el último vídeo que colgué, ¿vale? Porque hay, bueno, leí un artículo muy bueno, ¿vale? Que hablaba de los neoadvaita, ¿vale? Entonces hablaba de, de mucha gente que comparte, y que súper correcto, que compartan, que negaban esa parte de lo que llamamos el sueño, que te niegan el sueño, la realidad del sueño y todo el rollo, ¿vale? Bueno, explicaba que en ninguna antigua filosofía, lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Te dicen que el camino personal hay que recorrerlo. Entonces empiezan a hablar de lo relativo y lo absoluto, lo relativo y lo absoluto, lo relativo y lo absoluto. ¿Eh? Bueno, muy guay, ¿no? El sumergirte en lo relativo, lo absoluto, eh, porque nosotros en este mundo lo vemos todo como opuestos. Y las antiguas tradiciones, cuando nos hablan de lo absoluto, no nos hablan del opuesto como un relativo, nos hablan de algo sin opuestos, ¿no? Y, joder, es muy chulo, ¿no? No el buscar, el investigar. ¿Eh? Ya, por eso este último vídeo, ¿no? Exacto, el último vídeo vino de... Sí, claro, si es que estamos, si siempre vamos a lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, al final de la búsqueda, el investigar y el darnos cuenta que al final, por mucho que hablemos, ¿vale? Todo lo que hablamos lo hablamos desde la ilusión, con lo cual todo lo que hablamos desde la ilusión lo estamos convirtiendo en ilusión a la misma vez. Claro, claro. Y en realidad eh, vivimos desde la perspectiva de que todo es ilusión. Y probablemente sea la forma en la que hay que vivir, si no, no vivir la vida. Eh, y a la misma vez, si tienes muy presente de que hay algo que es ese absoluto, que no tiene nada que ver con esa ilusión, que está sosteniendo esa ilusión, pues quizá puedas disfrutar más de esa ilusión, porque la ilusión al fin y al cabo hay que vivirla, ¿no? Sí que es verdad que puede ser que tengamos la tendencia durante algún tiempo, o mucha gente tenga la tendencia de decir, no, no, yo lo que quiero es escapar de la ilusión. Pues yo o Xavi y yo venimos hoy a traeros la mala noticia de que jamás vais a escapar de esta ilusión. Es que entender esta ilusión es entender que esta ilusión es absoluta a su misma vez. ¿Eh? Porque si yo entiendo lo absoluto como lo opuesto a lo relativo, estaré separando otra vez. Entonces, es claro, es observar qué es lo absoluto y cuando observas lo que es lo absoluto, puedes llegar incluso desde una manera mental, ¿eh? Ahí y luego ya acontecerá. Es cuando niegas, cuando unes una cosa con la otra y te das cuenta que todo esto sigue siendo absoluto, porque si no es absoluto, estás separando otra vez. Entonces, Efectivamente. ¿qué más da el juego, la ilusión? La ilusión, ninguna antigua filosofía que yo haya leído, además, aparte de lo que leí otro día, es decir, ninguna te dice que esto no exista como tal. Es decir, te utilizan metáforas, pero realmente para nosotros está existiendo, no neguemos esto. Es decir, empecemos a movernos con esto. Lo que está sucediendo ahora es tan absoluto como el absoluto. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que las filosofías tradicionales, que al final es a donde nos tenemos que ir para enterarnos un poco de qué va esto, ¿no? Porque es verdad que el Neobaita está muy bien, es muy chulo, a mí me apasiona,
pero se salta algunos pasos o algunos parámetros que son importantes. Y hay parte del Advaita que lo que hace es proponerte que niegues esta ilusión, cuando realmente lo que hay que hacer es jugar a favor de la ilusión, de alguna forma. Y este jugar a favor de la ilusión es, mientras tú estés percibiendo lo que estés percibiendo, vive, vive, iba a decir de manera como si lo estuvieras percibiendo, pero es que lo estás percibiendo. Quiero decir, mientras tú, desde tu estructura personal, desde tu ego, desde tu yo individual, llámalo como quieras, estés percibiendo pues que esta botella de agua existe, o que esta botella de agua forma parte de la vida, pues aprovechate o vive acorde a que esta botella de agua existe, a que vas a beber de ella y bueno, y vas a valerte de todo lo sensorial y de todo lo material y de todo lo que realmente puedes ver a través de tus ojos. Sin embargo, cuando apuntamos hacia lo absoluto no es, como tú dices, no es negar esta relatividad, porque entonces seguimos en dualidad. Lo difícil o la dificultad que existe en esto a la hora de percibir lo absoluto, o lo que llamamos lo absoluto, porque es que tenemos que llamarlo de alguna forma para entendernos, pero no existe palabra que lo defina, es que no hay registro desde el yo individual. De la conciencia o de lo absoluto no hay registro desde el yo individual, no existe registro. Entonces, como no existe registro, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo expresamos? No existe forma de definirlo, ni de explicarlo, ni de expresarlo. Sí que existen formas de señalarlo o de aproximarnos a ello. Hay algo que se puede parecer mucho o que puede ser vivir desde la conciencia, que es cuando dormimos, cuando estamos en ese sueño profundo, que no tenemos percepción de nada más. No tenemos registro. Realmente, ¿tú cómo vas a definir ese sueño profundo cuando has estado una noche entera sin soñar y durmiendo profundamente? ¿Cómo lo defines? ¿Qué nombre le pones? ¿Qué color? ¿Qué matiz? ¿Qué cualidades le pones? Ahí es cuando estamos realmente sumidos o viviendo desde lo absoluto. A eso nos referimos con lo absoluto. Pero no como algo que niega la realidad, sino como algo que no tiene registro, como... Es que es que no es ni entender, pero experienciar como el que ¿él? Has empezado fuerte hoy. Sí, bueno, es que es lo, mis ollas, que voy por la calle fasca. El, el, Claro, nosotros lo basamos todo en nuestra percepción, en la percepción humana, pero cuando estamos hablando de esto, ¿vale? Ahí es donde, entre comillas, nacería la percepción, porque tampoco nace ahí, pero bueno. Entonces, claro, ahí no hay percepción como nosotros la entendemos. Entonces, intentamos llegar desde una mente, ¿vale? Y Claro. desde una percepción, ¿vale? Desde unas cualidades que tenemos como ser humano a algo, ¿eh? Que cuando no hay percepción allí. Entonces es claro, el hecho de nosotros vivir en un cuerpo, ¿va? O vivir con nuestros sentidos nos permite plantearnos la otra dualidad, que puede existir algo. ¿Eh? Si yo percibo, eso me plantea que igual puede percibir algo que no se ha percibido por mí, porque es la dualidad contraria, ¿no? Cuando empiezas a observar esas dualidades, dices, hostia, ¿existe lo etéreo? Bueno, si yo tengo un cuerpo, la polaridad de mi cuerpo es lo etéreo, con lo cual el hecho de que yo tenga un cuerpo me va a permitir poder plantearme que existe lo etéreo para poder experienciarlo. Pues con esto es lo mismo, ¿vale? O sea, ¿qué existe? ¿Qué sucedería sin percepción? Mm, pero lo intento ver desde mi mente, ¿vale? Que percibe, o desde mi mente discernido, que me la quieras llamar, ¿vale? Desde mi mente conceptual. ¿Qué sucedería si no hay concepto? Pero lo miro desde mi mente conceptual, ¿no? ¡Buah! Cruce de cables. El Advaita de las negaciones, la finalidad de la negación no es negar, es cruzar cables de la mente, ¿vale? Es que la mente pare. Esa es la finalidad, ¿no? La finalidad que damos muchas veces de no, esto, no, esto, no, esto, no, y nos vamos a los dualismos negados que hablamos muchas veces tú y yo. Y así nos queda mucho más claro que no dualidad no significa lo opuesto a dualidad, ¿verdad? No, 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 en absoluto. Bueno, esa es mi, entre comillas, mi guerra, mi guerra, no, no. Es decir, si la no dualidad la veo como un opuesto a la dualidad, estoy en dualidad, es una no dualidad dual. Es decir, no dualidad es una característica de la realidad última.
Cuando hablamos muchas veces de, de que la realidad del universo es unión, ¿vale? Lo estamos haciendo desde nuestra mente conceptual. Es decir, la última realidad del universo no es unión. Es decir, la unión es como nosotros se nos presenta la realidad del universo. Es la manera de presentarse, si sería la manera de presentarlos, podríamos, de una manera así muy relativa, decir que incluso podría ser el ego de cómo se... El ego es mi manera de presentarme ante el mundo, mi manera de poder expresarme en el mundo. Sería la manera que se expresa el universo. Ese no es el final de todo. Esa es la forma que le estamos dando. El final no se puede, bueno, llaman a aprender, no se puede explicar. Si lo estoy explicando, no es el final. No. Conclusión, lo único que se interpone entre la experiencia absoluta, que también llamarlo experiencia no es lo más adecuado, o lo único que se interpone entre la absolutidad, es que te tienes que inventar palabras porque ninguna vale. Lo Bueno, es único, que ellos tienen palabras específicas para decir eso, pero a la claro, misma vez te dicen, no, si utilizo esta palabra ya le estoy dando forma, ¿vale? Que nos hablan en muchas filosofías, y si le doy forma ya deja de ser eso para transformarse en la forma. Es que es un sinsentido, ¿vale? Es de locos, realmente es de locos. pues si es de loco ya hemos terminado, Xavi, esto es una locura. Sí, estamos como siempre. ¿Alguien quiere comentar algo? Que ya llevan 5 minutos y hemos acabado la conversación. Esto es una Es, locura, esto es una es, locura. es Lo lo único que... que se Dime, dime. interpone, lo único que se interpone entre esa percepción, vamos a llamarlo percepción, si quieres, no es una percepción, pero es nuestra mente. Sí. Bueno, primero es nuestra mente, ¿vale? Y luego cuando nos identificamos de nosotros, ¿vale? Es esa mente, ¿vale? Si quieres llamarla grupal. Porque nosotros hablamos mucho de mi ego, pero no somos conscientes que cuando yo me reconozco como uno, unidad, eso sigue siendo un ego grupal. Claro. Ese ego es más civilino de ver, ¿vale? No todos somos uno, no hablamos de unidad, multiplicidad del mundo. No todos somos uno, pues sigue siendo un ego si es uno, porque encima es divisible y se presenta. Bueno, pero aún así, porque todo el mensaje no sea demoralizante, se puede vivir esa experiencia o se puede vivir una aproximación Una a eso. Se aproximación. puede, si no, no estaríamos hablando de esto aquí ahora mismo. Si no, no le habría dedicado tantos libros y tantas horas tantísima gente. Se puede vivir y una forma de vivirla o una forma, hay diferentes dinámicas o diferentes técnicas que nos van a aproximar a ello. Pero una de ellas, desde luego, es aplacar la mente, porque la mente es el primer obstáculo hacia el reconocimiento de lo que somos realmente. Entonces, cualquier técnica de aplacamiento de la mente, desde respirar, yo si queréis os invito a que acabamos de empezar a todos a respirar muy, muy, muy profundo mientras nos estáis oyendo y a expirar muy, muy, muy profundo, porque es un ejercicio fantástico que lo que hace es aplacar el ritmo de la mente, lo que hace es silenciar progresivamente los pensamientos y podemos llegar a darnos cuenta a lo largo de este encuentro de hoy que si no hay pensamientos, no hay problemas. Y si no hay problemas, nuestro registro, o ese registro que siempre es mental, va a llegar un momento en el que no va a registrar nada, y más si cerramos los ojos, no va a registrar nada. Pues ahí es donde estamos muy próximos o ahí es donde estamos reconociéndonos realmente, donde no hay registro de nada. Cuando tengáis una experiencia mística, una experiencia de iluminación, una experiencia de presencia, la vais a reconocer porque no vais a saber cómo describirlo. Exacto, es que eso que has dicho es muy bonito. Cuando se tiene la experiencia de presencia, no hay pensamiento. Y si hay pensamiento, no estás en presencia, estás interpretando el presente. En presencia no hay ni sentimiento, porque el sentimiento, ¿vale?, necesita pensamiento. Yo no me puedo sentir de una manera si no creo un constructo de esa manera de sentirme. Entonces, en presencia, por no haber, no hay ni sentimiento. Es... Al sentimiento. Entonces confundimos mucho la presencia con estar interpretando el presente. Mucho, muchísimo, muchísimo, ¿Vale? muchísimo. Lo confundimos. También forma parte de, quizá de un paso previo de aprendizaje, pero Bueno, es verdad que hay mucha confusión respecto a esto, ujú. respecto a esto. Bueno, todos son pasos necesarios, es decir, a ver, lo que hablamos al principio, es decir, negar un proceso evolutivo desde el yo cuando todos estamos viviendo ese proceso evolutivo es un absurdo.
Es decir, claro. es un absurdo. Es decir, disfruta de tu proceso personal si te quieres estar viviendo. Luego ya tendrás la experiencia de que, lo que hablamos muchas veces, de que no hay camino, tu camino es ahora que no hay camino. Bueno, sigue ahí, no te preocupes. Ahora el camino es que no hay camino hasta que te des cuenta que sigues en el mismo juego, ¿no? Pero, es decir, si estás o estamos en un proceso, creyéndonos que estamos en un proceso de evolución, disfrútalo. Es decir, no busques una negación de ese proceso. Porque si buscas la negación del proceso, lo único que vas a hacer es darle más existencia al proceso. Y de alguna forma te puede joder la vida, hablando mal y pronto. Bueno, durante un tiempo yo creo que nos la jodemos todos, es decir, por eso acabamos donde acabamos, ¿no? Es decir, que... Así es, así es. Sí, sí, sí. Y es verdad que hay muchas enseñanzas más actuales, más neopaitas, como tú has dicho, que, que hablan de esto, que no le dan la importancia al proceso relativo que yo creo que se merece. No se puede vivir lo absoluto sin entender lo relativo, creo yo, ¿eh? No se puede... No, es que, mira, es que esa es una conversación que tenía con mi mujer el otro día. Es decir, si yo no puedo nombrar lo que es lo absoluto, no puedo nombrarlo. En el momento que te nombro lo que es lo absoluto, lo estoy convirtiendo en relativo. ¿Eh? Claro, están nombrando otra cosa. Yo solo puedo nombrarte lo que no es para que lo que es se muestre. Dejes de creerte lo que no es para que lo que es se muestre. Entonces, solo me queda una opción: ir reconociendo lo que no es constantemente. Aunque yo siempre esté ahí, solo tengo digamos, la manera de ir reconociendo constantemente lo que no es. Y eso desde un yo necesita un proceso. Es que no hay otra manera. Necesita un proceso y luego, esto es algo de lo que quería hablar yo hace tiempo también. Y luego, eh, también actualmente hay muchas enseñanzas que dicen que la práctica no tiene ningún papel, eh, que la práctica no es necesaria. Cuando hablo de la práctica, pues hay muchas prácticas, ¿no? Pero generalmente nos vamos a esos ejercicios o a esas prácticas meditativas, ¿no? Que tienen como objetivo aplacar la mente para poder realmente Ahí, entrar en... ahí voy a ser malo y voy a utilizar la frase que tú utilizas siempre, ¿vale? Los llevo al huerto. Vale, ahora tu práctica es que no hay práctica, no hay problema, pero sigue siendo una práctica. Las antiguas tradiciones espirituales, todas las que yo he estudiado, te hablan el respeto al maestro, el respeto a las enseñanzas. Entonces, joder, yo lo siento, es decir, será que debo estar apegado a las antiguas tradiciones espirituales o que a mí me fue muy bien en su día, pero, hostias, No, que pero es que para la transformación es muy, muy importante que llegue un momento en el que, aunque parezca contradictorio, pero que llegue un momento en el que nos cojamos a algo. Y no vale con cogernos a 10 o 12 maestros, sino maestros entre comillas, ¿no? Porque al final aquí todos estamos aprendiendo. O con cogernos a 10 o 12 enseñanzas. Tenemos que encontrar una y cogernos con fuerza esa enseñanza porque es la que nos va a llevar, la que más resuene con nosotros. Porque es la que nos va a llevar al final a conseguir esa experiencia de disolución. a soltarla, al final a Claro, soltarla. es que parece contradictorio porque estoy hablando de No, aferrarme a algo, pero es lo no, que te lleva a pero- soltar. sí, De sí. hecho, es importante que haya un momento en el que te lleve a un gran desinterés incluso al final por toda esa enseñanza, por todo, o sea, a valorar con gran humildad y todo lo que te ha traído, pero te vas desinteresando porque vas entendiendo que el interés se crea para caminar hacia un desinterés. Es que todo esto es tan contradictorio porque es ese desinterés el que va a lograr, bueno, que te establezcas o que contactes con eso que estamos buscando todos, esa presencia plena o que nos reconozcamos como esa conciencia realmente. Ya empiezan a sobrarme las palabras de nuevo, Sí, siempre sí, me pasa, ya ¿eh? estamos. Si queréis entrar, si queréis comentar, a ver, esto es un poquito, ¿vale? Un abierto, es decir, os abrimos el vídeo. Sí que os decimos que yo cuando edito, si entráis, no corto el vídeo. ¿Eh? Yo luego cojo el vídeo, corto por delante, por detrás y lo saco, ¿vale? Yo solo os digo eso, para que entre. Pero Tener que en sí, cuenta, claro, tener en cuenta que vais a salir en la tele.
Bueno, en la tele YouTube, pero sí, en la tele YouTube. Pero si queréis entrar, entrar sin problemas. Si queréis comentar, preguntar puntos de vista, lo que decimos siempre, estamos compartiendo todos. Es decir, que ¿Queréis saludar a algún familiar o algo? ¿queréis presentar algún producto? Hola. Ahora van a todos a sacar su producto y a venderlo y nos vamos a convertir en la teletienda, tío. Si vais a hablar a alguien, abrid antes el micrófono. Sí, abrir el micrófono y os damos. Si no, también vale que nos establezcamos en el silencio, aunque sea 10 segundos. Ahí ocurren cosas interesantes. Hola. Hola, espera, que te. A ver. Aquí. ¿Sí? Vale, genial. Sí, perfecto. Hola, soy aunque pone Ana Márquez, que es mi mujer, yo Sí, soy no. Santiago. Nos lo hemos imaginado, somos muy no duales, pero digo, a ver, la forma del sueño es importante, leche. Más que nada que la dualidad que existe ahí, pues está, ¿no? Está. Bueno, luego alguien te vendría y te diría que no, que esto no es real, ¿vale? Y Eso no es real. que no es real, digo, no, es un sueño, no es que no sea real. Porque tú acércate, ¿vale? Y dile que es mujer, ya verás qué puñetos hacerás allá. Pero bueno, venga, es real, ¿no? Lo que hacía, hablabais de la no dualidad, ¿no? Entonces, no sé si es correcto lo que entiendo, ¿no? Que dentro de esa no dualidad podríamos pensar que todo ocurre en el mismo momento. Sí y no, realmente no ocurre nada. Realmente no está ocurriendo nada. Es decir, que ocurra o no ocurra depende de nosotros. Es que siempre vamos a la mente individual o la mente colectiva. ¿Por qué ocurre algo? Porque hay un yo que se cree que está ocurriendo algo. ¿Vale? Ahí es que no ocurre nada, pero a la misma vez puedes decir que ocurre todo. ¿eh? Pero si tú y yo no conceptualizamos el ocurrir, no le ponemos un significado a lo que es ocurrir y tal, surgiría el suceder, un flujo constante de qué, de nada. Pero sí, yo creo que es lo que hablamos siempre. Estamos diciendo lo mismo con diferentes palabras. Tú dices que ocurre todo, yo le llamo el suceder. Vale. Pero el problema es lo que con Aurelio hemos hablado muchas veces, es el lenguaje. Es el lenguaje. Claro, el tiempo, ¿por qué existe el tiempo? Hay una frase de Einstein que cuando la vi hace años me reí mucho, ¿no? Dice, hemos inventado el tiempo porque si no existe el tiempo ocurriría todo en el mismo momento y sería imposible para nosotros. Sin el tiempo nosotros no existimos, el yo no existe. Pero fíjate cómo Einstein era consciente de que habíamos inventado el tiempo. Luego es que nos encontramos con otra traba, ¿no? O con algo de lo que nos podemos ayudar, y es que hay niveles, lo llamamos niveles de conciencia, ¿no? Cada persona está en su momento. Adelante, sí. No hay niveles de conciencia, perdona, ¿eh? La conciencia hay niveles de inconsciencia. Pues mira, eso me gusta más. Esa no me la sabía, pero quizás sea más. Pues luego te presento a mi mujer, ¿vale? Porque el otro día me dijo, niveles de conciencia, Xavi, hay niveles de inconsciencia. Y dije, jolines, chicas, si eres tú las que tienes que hacer las conferencias, y no yo. Eso Claro. me lo comentó el otro día. Dije, joder, pues tienes razón. Es una expresión que siempre utilizo porque creo que puede ayudar a comprender, pero me rechina porque, claro, si ya somos conscientes o si ya somos conciencia, porque hay niveles de conciencia. Pero es que a mí al menos me parece mucho más acertado decir hay niveles de inconsciencia. Esto lo había escuchado, ¿eh? Pero es verdad, hay niveles de inconsciencia, hay cosas de las que no somos conscientes, le podemos llamar niveles de inconsciencia o niveles de percepción o como le queráis llamar. Entonces, para una persona el tiempo es importantísimo y existe, aunque Einstein ya se dio cuenta de que era una creación. Para otra persona, según su nivel de inconsciencia, bueno, el tiempo es algo relativo. Para otra persona, el tiempo no existe. Para otra persona, no existe nada, ¿no? Pero entonces ahí el arte del acompañante o la maestría de la persona, las personas que nos dedicamos a esto, es ayudarnos de la percepción en ese momento que está teniendo esa persona de cualquier elemento para conseguir o para ayudarle o acompañarle a entrar en ese espacio de totalidad, que es o
con ese reconocimiento propio. Y esto también es muy interesante, darle alguna vuelta a esto de los niveles de... Sí, aparte cuando comunicamos, si realmente somos sinceros y nos podemos escuchar, ¿vale? A gente como tú y yo, que nos da más por compartir, o gente que la gente los ve como maestros o ellos se presentan como maestros. Si tú realmente analizas, ¿vale? No una conversación, sino diferentes conversaciones, somos contradictorios. La espiritualidad es muy contradictoria. Es decir, por un lado te digo, no, tú no eres cuerpo, no, tú no eres cuerpo, pero luego te digo, cuida tu cuerpo. Por un lado te digo, no, tú no eres mente, no eres mente, explora tu mente. ¿Eh? Entonces, podríamos dar 1000 ejemplos de estos. Somos uno, somos unidad, somos unidad. Y hace un momento acabo de decir, no, ni unidad ni leches, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que, bueno, según tu nivel de inconsciencia, entenderás una cosa o entenderás otra. Si hay unas personas que están buscando la unidad, si empezamos no hay unidad, no hay unidad, no hay unidad, no podrán experienciar la unidad para luego darse cuenta que no hay unidad como tal, ¿no? Si yo estoy en un nivel, entre comillas, de empezar a reconocerme como un cuerpo, ¿vale? Como ese cuerpo donde habita mi mente, pues el mensaje será este. Entonces es importante ver cómo esos mensajes, incluso como avanzan en el tiempo, eso es lo típico, ¿eh? Coges un libro de Edgar Tolle con 20 años y lo lees y dices, qué guay, he entendido la mitad. Lo coges con 25 y dices, ¡guau! ¡Qué pasada! Y lo coges con 30 y dices, ¡guau! Lo estoy entendiendo todo. Y dicen cosas diferentes, porque es decir, es nuestro nivel de inconsciencia, los niveles de inconsciencia que vamos desbloqueando. Claro. Entonces, por eso es tan contradictoria la espiritualidad. Si la vemos fríamente, es muy contradictoria cuando hablamos. Muy contradictoria porque cada persona tiene ese nivel de inconsciencia o esa percepción en cada momento de su vida. Entonces está llena de contradicciones. Si las miras objetivamente, ¿eh? Pero cuando las miras basándote en esto de los niveles de inconsciencia, se entiende que puede haber esas contradicciones. No son contradicciones, son adaptaciones al momento actual de la persona que te está escuchando realmente. Es como, por ejemplo, que expande tu conciencia, ¿no? O mi conciencia se expande, ¿no? La conciencia no se expande ni se contrae. La conciencia ya es desde un yo. Sí que se puede expandir, porque yo tengo necesidad de expandirla, pero desde un yo, pero está diferenciando en mi yo. Entonces hay en unos momentos que se expande tu conciencia. Bueno, son metáforas para abre tu mente, no te quedes en tus creencias, ¿vale? Pero luego más adelante te das cuenta que la conciencia como tal no es expandible o contraíble. Son metáforas que ayudan, en un momento dado ayudan, pero llega un momento en que te das cuenta de que no, nunca fue así. Realmente nunca fue así. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis no comentar? Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta sobre el tiempo es una creación mental. Cuando no hay mente, cuando no hay pensamientos, te das cuenta de que no hay referencias en las que... Porque el tiempo lo creamos cuando cogemos una referencia del pasado o proyectamos algo hacia el futuro. Pensamos algo que va a suceder o pensamos en algo que nos sucedió o que pudo haber sucedido. Pero en el momento que no hay pensamiento, no hay tiempo. Pero no se trata de que haya pensamientos sobre el presente, que eso ayuda también, sino de que no haya pensamientos. Y si no hay tiempo, no puede existir pensamiento. Y si no puede existir pensamiento, no puede existir pasado, ni puede existir futuro. Si no puede existir pasado, ni puede existir futuro, ni puede existir pensamiento, ¿vale? Yo no existo como tal. El yo, ¿eh? Es decir, el yo depende 100% del tiempo. Pensamientos y tiempo van de la mano. Entonces es observar que sin tiempo yo no existiría. Por eso hemos creado el tiempo. Para poder existir como un yo. Y luego hay algo muy interesante que mucha gente lo dice, pero es que no podemos dejar de pensar. Sí podemos dejar de pensar. No, sí. Si es que no piensas, ¿te crees que piensas? Claro. Es decir, la energía, como le quieras llamar, está por aquí y tú lo que haces es la atrapas y te crees que tú lo piensas y le das forma a eso a través de tu ego. Pero cuando tú tienes la experiencia que no piensas, dices, no, es que no tengo que parar de pensar, tengo que parar de creerme que pienso. Es igual, ¿en serio?
¿En serio? Es como creemos que los pensamientos salen de nosotros de alguna forma. Y creo que es mucho más adecuado darnos cuenta de que somos receptores de esos pensamientos o de que somos pensados por algo, ¿no? De que somos pensados por algo. Creo que puede ayudar mucho, a mí al menos me ha ayudado mucho el decir, ay, estoy pensando, no, hay un pensamiento que ha aparecido en mí, a ver qué hago yo con ese pensamiento. No es lo mismo que decir, estoy pensando esto. No, haya aparecido un pensamiento en mí, yo le voy a dar la importancia que le tenga que dar a ese pensamiento. Así hasta 70.000 veces al día que dicen que tenemos de pensamientos. Sí, sí. Bueno, es decir, podemos observar lo que hemos comentado muchas veces, dónde surge ese pensamiento. ¿Dónde surge? Es decir, bueno, aquí hay un pensamiento, pero ¿dónde está surgiendo ese pensamiento? Entonces, bueno, si me sumerjo, no busco, si me sumerjo, ¿dónde surge ese pensamiento? Me daré cuenta que ese pensamiento surge. Claro, es que ya estamos componiéndole nombres, pero es complicado. Surge en un espacio, surge en un silencio, surge. Bueno, entonces quizá no sea el pensamiento, sea ese espacio donde surge, ¿no? Es decir, hay una frase muy dual que no sé dónde la leí hace años, de no sé qué maestro, que decía, observa de dónde surge el pensamiento. Y tú te ponías. ¿De dónde? Dice, para que surja un pensamiento que tiene que haber antes, un no pensamiento. Y tú, hostia, es verdad. Dice, entonces el pensamiento surge de un no pensamiento, eso quiere decir que el pensamiento está compuesto de no pensamiento. Y dije, para. Vale, ¿no? Entonces, bueno, pues te sumerges ahí y te das cuenta que el pensamiento al final, bueno, es una forma que le damos a, bueno, algo y lo personalizamos, lo convertimos en nosotros, lo filtramos por nuestro sistema de pensamientos, por nuestra estructura mental, esa energía. Y entonces cuando le damos forma, es la manera que le damos forma al sueño y a la ilusión. El sueño y la ilusión es nuestra manera de ver la vida, 100% relativa. Le damos forma a nosotros. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde surgen vuestros pensamientos? ¿Os habéis parado alguna vez a observar? Así, a ver, ¿de dónde surgen mis pensamientos? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Alguien quiere comentar algo? Están tímidos. Hoy hemos empezado así muy de Yo había broma. levantado la manita, ¿eh? Ay, no, pues no te he visto, Mar. ¿Dónde estás? Mar. Y había levantado la mano hace un rato. Pues no te vimos. A ver, es que no sé dónde os tengo hoy. A ver, Mar. Aquí. Venga, ya somos 4, nos vamos sumando. Pues yo me estaba planteando con lo que estabais expresando, que si yo imaginaros que ahora me despierto por la mañana y desaparece el punto de referencia individual de localización como yo, Mar, ¿qué papel jugaría el cuerpo? En este caso que hemos dicho que el cuerpo en realidad es una ilusión, pero se está viviendo en la dualidad. Yo podría ir al supermercado, hacer la comida y vivir en la dualidad sin pensamiento. Sí que habría un pensamiento funcional de las cosas que se tienen que hacer o que se tienen que realizar, pero sintiendo que soy parte del todo, sin localización fija. ¿Y Aurelio, tú o yo? Quieras. A ver, ¿el cuerpo sigue existiendo, Mar? ¿Estés localizada o no? Yo creo que sí, Vale, entonces pero el es como cuerpo... que me daría cuenta, que Mar no hace nada, sino que todo sucede sin que... Es decir, para que las reacciones químicas en tu cuerpo sucedan, ¿tú haces algo? No. Entonces, si tú no estás localizada, tu cuerpo seguiría generando esas reacciones. Y cuando tuviese hambre tu cuerpo, tú irías a comer. La única diferencia es que te darías cuenta que tú no decides comer, que simplemente hay que comer, pues bueno, pues se come, así es como vive un animal, ¿eh? Como que el yo psicológico no estaría y simplemente sería como algo biológico que sucede. Es que tu ego es el yo psicológico. De manera neutra, o sea, vivir de manera neutra sin pensar, sin Pero, pensamiento sutil. pero es que un animal o una planta no viven y tienes ese yo psicológico tan complejo como tenemos nosotros. No, a eso le llaman el movimiento natural, ¿vale? En las antiguas tradiciones espirituales te dicen que llega un momento que surge el movimiento natural. Y el ejemplo que te ponen es como un girasol se gira, ¿eh?
para observar el sol, porque él se alimenta del sol. Entonces, bueno, en el momento que tú tu mente conceptual la paras, tú sigues viviendo y sigues haciendo, pero ya eres consciente que no haces nada. Y cuando comes, comes, pero no estoy comiendo, no. Pam, pam, pam. Y sigues viviendo. Y ahí aparece, ¿vale? Aparece un estado, porque tu mente ya no, es que el funcionamiento es muy sencillo de tu mente, aparece la paz y entonces empiezas a decir, oye, pero es que si yo puedo vivir así, yo puedo vivir simplemente estando en calma y moviéndome con la vida, no intentando que la vida sea como yo quiero que sea. Y te das cuenta que ahí no hay conflicto y que es mucho más sencillo vivir así de como has estado viviendo. Y empiezas a vivir de esta manera. ¿Está el cuerpo? Sí, está el cuerpo. ¿Lo cuidas? Sí, lo cuidas, pero no lo cuidas. Entonces, es decir, no sé si observas, tú actúas, pero no hay la etiqueta a la hora de actuar. Sí, es como vivir de manera neutra. Es que si tú no pones etiquetas, la palabra juicio, depende de qué cultura estés trabajando, significa una cosa o significa otra. ¿Vale? En Curso de Milagros, juicio es etiqueta, es interpretación. ¿Eh? Cuando nos hablan de juicio en Curso de Milagros, lo que os están diciendo, vosotros sois más curseros que yo, algunos, ¿vale? Pero lo que se están diciendo, ¿vale? Es que no etiquetes las cosas. Ponerle a esto televisión es para ellos un juicio, cosa que en otras tradiciones espirituales no. ¿Eh? Pero a eso se refieren. Entonces, imagínate vivir sin poner etiquetas. Sí, luego con respecto a lo que comentaba Aurelio del camino, si hay que hacer un camino, si hay que hacer como seguir una filosofía o hacer una sadhana, un trabajo, en realidad a mí me resulta contradictorio porque es un poco un misterio, porque a algunas personas se les despierta el instinto o la llamada espiritual y a otras no. Y en realidad, si ya estamos en la consciencia, ¿por qué habría que hacer un camino? No habría que hacer nada, ¿no? Bueno, si realmente reconoces que ya estás en esa conciencia, no tienes que hacer ningún camino. Si no lo reconoces, sí que tendrás que hacer un camino, pero será siempre un camino desde esa forma tuya que tiene tu yo psicológico de ver el mundo. Cuando realmente tú haces una pregunta muy interesante al principio que has dicho, si desaparecen ellos psicológicos y me deslocalizo, ¿qué cambia? Eh, eh, ¿Te das cuenta de que funciona todo por sí solo? Sí, te das cuenta de que funciona todo por sí solo, pero yo iría un paso más allá aún. También te das cuenta de que siempre todo ha funcionado por sí solo, que solo era tu percepción. O sea, hemos llegado hasta aquí, cada uno recorriendo la vida que ha recorrido. Creemos que hemos tenido el poder de tomar decisiones, de controlarlo, de hacer esto. Nos llenamos de satisfacción, generamos expectativas, deseos. Pero aunque no lo parezca, yo sé que no lo parece, nada de eso nos ha llevado al momento en el que estamos. Realmente todo ha sucedido solo. Entonces el cambio realmente no es ningún cambio, pero sí que es un cambio, lo podemos llamar en cuanto a la percepción, en cuanto, por fin me doy cuenta profundamente de que todo ha sido siempre sucediendo, o todo, o nada de lo que ha sucedido ha dependido de mí, realmente. Entonces lo sorprendente es que, por eso le llaman despertar, es que no hay ningún cambio real, excepto que lo vives como de una forma muy lúcida. ¡Pum! Ostras, deja de haber pensamiento en tu mente, es una de las características que existe. Dices, ha desaparecido mi yo psicológico. Claro, porque tu yo psicológico está hecho de un conglomerado de pensamientos o de una, más que un conglomerado de pensamientos, de una apropiación de esos pensamientos. Dejas de apropiarte de los pensamientos que te vienen. Cuando dejas de apropiarte de los pensamientos que te vienen como algo individual, estás abriendo la puerta a desintegrar ese yo individual. Y el cambio que se produce, o en lo que quiero incidir, no es un cambio de a partir de ahora todo funciona diferente, ¿no? Todo sigue funcionando igual que ha funcionado siempre, pero es más un darte cuenta, ¡pum! ¡Ostras! Me Sí, acabo en de... cierto sentido también es un descanso porque dejas de controlar. Hombre, estamos agotados. A nivel pensamiento, la humanidad está agotadísima. Estamos estresadísimos en la sociedad actual.
en la sociedad actual, y todo ese estrés que lo somatizamos en el cuerpo está producido por la interpretación que hacemos de esos pensamientos que recibimos, que ni siquiera son nuestros, pero nos apropiamos de ellos y al interpretarlos, uy, qué miedo, uy, esto qué mal, uy, qué me va a pasar. Y eso es lo que va generando somatizaciones, estrés, ansiedad y un agotamiento. Pero vamos, el mayor agotamiento que descubre una persona en sí misma es cuando ya por fin se da cuenta de que no puede más con sus problemas que se ha creado, pues no puede más con su yo psicológico, no puede más con sus pensamientos y se rinde. Hay un momento en que te rindes de forma natural y te das cuenta de lo agotado que puedes estar, de los años que has arrastrado malinterpretando o interpretando de una forma que a lo mejor ni siquiera estaba sucediendo, esos pensamientos. Sí, sí, el agotamiento es una de las características bueno, del mundo actual y de las consecuencias de apropiarnos. Claro, y no podemos estar en paz porque vamos en contra de la paz. Porque hay miedo. Nuestro ego o nuestro yo psicológico se sostiene sobre el miedo. Pero si nos damos cuenta, ese 99% de los miedos no tiene sentido. No tiene sentido. Miedo hay cuando te va a atropellar un autobús o te va a comer un león. Pero miedo cuando te dicen en la tele, por ejemplo, que hay un virus, o cuando alguien te dice que tienes mala cara, pues surge miedo siempre. En el fondo, cuando tiras del hilo, hay miedo detrás de todo. Si podemos ser conscientes de ese miedo que hay al final de todo, tenemos gran parte de la partida ganada, si es que hay algo que ganar realmente, porque nuestra vida está sostenida sobre el miedo, casi todo el mundo, el 99,9% de la población. La sociedad, la cultura, todo está sostenido sobre el miedo. Miedo a morir, ¿no? Sí, el miedo a morir. Miedo a morir, pero fijaros cómo la mayoría de las veces no nos va a ocurrir nada de morir y estamos pasando miedo, estamos sintiendo estrés, que es ese miedo a morir. Entonces, si podemos tomar conciencia de que no está pasando nada, joder, si pasan los años, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, pues he vivido mi vida y la he vivido más o menos bien y no ha pasado nada. ¿Por qué he pasado tanto miedo a lo largo de mi vida? ¿Por qué he tenido tanto estrés? Porque podemos llamar programación subconsciente si queréis, pero me apropio de los pensamientos que estoy teniendo. Dedica un día de tu vida o un rato a observar esos pensamientos y decir, mira, qué gracioso, pues no me está diciendo que estoy feo hoy, qué gracioso ese pensamiento, pues no me está diciendo que soy el mejor. Es más, Aurelio. Si no hay pensamiento, ¿hay yo? ¿Qué va? Vale, entonces el yo es un pensamiento. Pero es que incluso... Es decir, es un pensamiento que tenemos. Es decir, si no hay pensamiento, no hay yo. El yo es un pensamiento, punto. Es decir, todo lo que nace del yo, si el yo es un pensamiento, todo lo que nace del yo es pensamiento. El miedo es un pensamiento, ¿vale? Es una forma que le hemos dado al sentir. Entonces, observa que todo... Es decir, el miedo no es un problema, entonces. ¿Eh? El problema es el yo, si fuese un problema, ¿eh? No, entonces no, deja de intentar evitar sentir miedo, permítetelo sentir, entonces te podrás sumergir en el yo. Pero mientras tú estés entretenido, ¿vale?, en la causa, que es el miedo, ¿no? Y no en el efecto, perdona, ¿vale? Y no en la causa, que es el yo, y no te sumerjas en qué es ser un yo, qué es el yo, seguirás con todo el cariño mirando y tirando pelotas fuera, que es necesario, porque es parte del camino. Pero si todo nace en el yo, desde mi realidad relativa, ¿vale? Todo nace en el yo. Pues solo me quedará tarde o temprano la decisión de decir, voy a mirar, que es ser un yo. Es un pensamiento. Si quien sufre es el yo, tengo que mirar el yo. Primero mirar el sufrimiento y luego mirar el yo. Y cuando entiendas que es ser un yo, y ese yo psicológico, como diga Aurelio, caiga, porque el yo psicológico cae, y luego se reconstruye, ¿vale?, en un nuevo yo, pero cae, entonces caerá todo. Perdón, Aurelio. Está fantástico, cae por desgaste, cae porque dejas de hacerle caso.
Sí, y luego Mar decías, ¿por qué hay gente que tiene la llamada espiritual y gente que no tiene la llamada espiritual? Buena pregunta. No, vamos un paso más allá. Vamos a realizar introspección. Hay gente que tiene llamada espiritual y hay gente que no tiene llamada espiritual. Vale. Pero es que hay gente que no tiene llamada espiritual y que está, y voy a decir tacos porque ya sabéis que soy mala, y está de puta madre y súper conectado. Y no tiene la llamada espiritual porque no le hace falta la llamada espiritual. El tema no es si hay gente que tiene llamada o no tiene llamada. Porque hemos hablado muchas veces, la llamada espiritual inicialmente es un autoengaño, inicialmente. Es que hay gente que no necesita llamada espiritual y estuvo de puta madre. Y hay gente que no tiene llamada espiritual y está hecha un cromo. ¿Qué más da que haya llamada espiritual o no? Si llamada espiritual es una forma que le hemos dado para ser súper especiales, presentarnos delante del mundo como súper especiales, que luego va genial porque nos sirve para autoconocernos, sumergirnos, hasta que llega un día que dices, mira, suelto todas las etiquetas, hasta la de ser espiritual. Y es muy bonito soltar esa etiqueta, porque todo es espiritualidad. Si la espiritualidad excluye algo, no es espiritualidad. La espiritualidad es inclusiva en todo. Para incluye hasta el miedo. Entonces la espiritualidad es inclusiva, no es tú tienes un camino espiritual y tú no. No, tú en un momento te planteaste que querías hacer un camino espiritual, ahora eres consciente que lo haces, el otro igual lo está haciendo inconscientemente y llegará igual que tú, y el otro, su camino es sufrimiento y creerse que no tiene que hacer un camino espiritual, pero sigue siendo todo camino espiritual a la misma vez, con lo cual bueno, es que siempre es como ir un paso más para adentro siempre, ¿no? Es decir, ¿vale? Ir un pasito más para adentro o más para adelante es igual, ¿no? Entonces no hay gente que tenga llamadas espirituales y gente que no. Que luego las antiguas tradiciones te dicen que sí, y que si la tienes, te comprometas contigo y te sumerjas en ti, que es lo que hablábamos antes del camino espiritual. Y entonces si lo haces, comprométete, sé radical, y ya que has tomado la decisión de meterte en un camino espiritual, en tu sueño, comprométete y métete ahí, cúrratelo, cúrratelo. A ver, Xavi, ¿en qué quedamos? ¿Hay camino espiritual? ¿Hay llamada espiritual o no hay llamada espiritual? Te diré lo de siempre. Si no hay llamada espiritual, la llamada espiritual es que no hay llamada espiritual, pero lo viertes al revés, ¿no? Pero sigue siendo un juego de la mente, sigue siendo un juego de la mente. Entonces, tanto una cosa como la otra está bien. Exacto. Se entiende perfectamente, pero esas son las contradicciones de las enseñanzas de las que hablábamos antes. Claro. Sí. Porque mientras estemos en el nivel relativo, la dualidad, van a existir esas contradicciones. Es que no van a poder no existir. No van a poder no existir. Con lo cual, bueno, es observar a la persona y tener mucha compasión por cada uno las creencias que tiene y el sueño que se está creyendo tener. Claro, el problema, si hay algún problema, quizá no sea en que existan esas contradicciones. Quizá el problema sea en que no queramos que existan, porque nos hacen sentir incómodos. A veces. Es que si hay contradicciones, me podré sumergir en ellas e investigar qué es una contradicción. No las contradicciones, qué es una contradicción. Mientras quiera negar las contradicciones, haré que existan. Entonces, sumergirme en qué es una contradicción. Claro, es que no es mirar las polaridades, es mirar lo intermedio, es mirar la acción. Bueno, y una contradicción es un pensamiento. Es que al final te vas a dar cuenta que todo es mente, todo es experiencia. Al final el yo es experiencia, es experienciar constantemente, no el pensar, es experienciar, es la experiencia. Ser un yo es una experiencia. Pero estamos más pendientes de qué forma le doy a la experiencia para autodefinirme como un yo, que observar que el yo es experiencia. Ya está. Experiencia. No hay más. Experiencia es ser un yo. Es la leche el ser un yo. Es muy divertido ser un yo. En los líos que nos metemos, es súper divertido ser un yo. Pero no aceptamos, ¿vale? No aceptamos que somos un yo, no amamos nuestro yo. Ya está. Y por ejemplo, lo que comentabas antes, que si todo es consciencia, si todo es lo absoluto,
el cuerpo forma parte de ese absoluto, el cuerpo forma parte de la ecuación. Entonces, ¿cómo integrar la parte del ego, la parte del cuerpo, la parte psicológica para, digamos, experienciar en el día a día, en la vida cotidiana, la no dualidad? A ver, lo que tenemos que partir de la base que la no dualidad es una característica de la realidad última. ¿Vale? La realidad última es no dual, ¿vale? No dual es que no depende de nada. Entonces, eso de que no depende de nada, que es en sí mismo, que no necesita comparación, desde el ser humano, ¿vale? Se puede vivir en un cierto nivel. ¿eh? Se puede vivir en un cierto nivel. Pero no del todo, porque si no, no tendríamos cuerpo. No, es que el final de todo, ¿vale? No hay percepción. Como un yo, tú no lo vas a poder vivir como un yo. ¿eh? Entonces, es decir, experienciarás la consciencia. Experienciarás, ¿vale? Un día aparecerá lo que llamamos la consciencia y aparece, es ¡guam! Dices, ¡guala! ¿Qué es esto? Y das botes de alegría. Y luego te sumergirás en qué es la consciencia, ¿vale? ¿Qué es esa consciencia? Entonces das un pasito más y en ese pasito ya, bueno, ahí cambia toda la visión de tu vida. Cuando tienes esa, entre comillas, experiencia, cambia toda la visión de tu vida. Es que no hay marcha atrás, es que, vale, es esto, es esto, soy, es. ¿Y cómo explicas el es? Hay dos personas. Simplemente existir, ¿no? Es que Mar, es que es complicado explicar algo que es que no lo puedes explicar. Entonces, vale, dos personas discuten. Vale, y eso no quiere decir que mi yo no ejerza movimiento, pero es que es parte de la ilusión, es que eso, ¿vale? Eso va a estar siempre ahí, ¿qué más da? Sí, al final es observar, ¿no? Y darse cuenta, más que hacer es como observar. Sí, es que va a surgir cuando tenga que surgir. Y las primeras veces que surjas, es que las primeras veces que surge ni lo ves, porque realmente siempre está ahí, ¿eh? Siempre está. Pero realmente no lo ves porque estás tan entretenido en hacerle caso a esto La identificación. que no lo ves. Y entonces un día surge y dices, wow, ¿qué es esto? Ah, pero sigues entretenido. Y el día que vale, ¿cómo te lo explicaría? ¿Vale? Imagínate, dime la comida que más te gusta a ti. Mar. Pues la verdura. Vale, pues imagínate el mejor plato de verdura. Tú pruebas el mejor plato de verdura y a partir de ese día has conocido el mejor plato de verdura. Ya has conocido el mejor plato de verdura, por mucha verdura que comas, ya has conocido esa verdura, te ha cambiado la vida. A partir de ahora ya, pues cuando tienes esa experiencia, te das cuenta que todo lo demás ya está. No sé Pero luego si... también hay destellos de esa experiencia. No, es que inicialmente vas a tener destellos. Es que Claro. tu cuerpo y tu mente, como se creen, como ellos viven en el tiempo, porque ellos viven en el tiempo, poco a poco van a ir llegando. Te puede pasar de golpe, pero si te vas a de golpe, que es el bypass espiritual, que habla siempre Aurelio, que eso es, tú eres más experto que yo, acabas volviendo y puedes incluso entrar en crisis otra vez. Claro, el Porque ejemplo de la verdura es buenísimo. Una vez pruebes la mejor verdura del mundo, tú vas a querer volver a probar esa mejor verdura del mundo. Esa es la llamada espiritual. Vamos a llamarla la llamada de la verdura. Claro, pero también se convierte también en una esclavitud el querer estar otra vez ahí. También se convierte en una trampa. bueno. Exacto, Mar. Por eso nos pasamos años buscando algo, estás buscando el plato de verduras, y resulta que lo tienes en la mesa. Claro. Pero lo estás buscando por 50.000 sitios, pero lo tienes en la mesa. Eso es como que cuanto más quieres algo, como cuando te quieres dormir, pues, o cuando quieres tener un orgasmo no lo tienes y cuando paras lo tienes. O cuando quieres dormir no puedes y cuando te relajas te duermes, ¿no? Es algo así. Claro, es que la experiencia, cuando tienes la experiencia, no sé si Aurelio, tú lo has vivido igual, ¿eh? Cuando tienes la experiencia que realmente lo que tienes que hacer es relajarte y parar mentalmente, solo hay que hacer eso, es como que tu mente hace un clic y dices, solo era parar mi mente.
Pero claro, intentemos parar mi mente desde la mente, intentamos entenderlo, ¿vale? Entonces, cuando lo vives, ¿vale? Cuando lo experiencias, jolín, era esto, qué fácil, es... No sé si tú lo viviste igual, Aurelio, las primeras veces que te pasó. Cuando paras la mente, vives la experiencia. Lo difícil o lo que nos cuesta es aprender a parar la mente. Pensamos que, sobre todo al principio, que esa experiencia nos la va a dar pues conseguir un gran trabajo, tener una gran alegría, que nazca un hijo nuestro, no sé. Pero lo que ocurre cuando tenemos una experiencia bonita en la vida, lo que ocurre es que la consecuencia es que se para la mente. Y por eso vivimos esas sensaciones. Entonces, la conexión o la experiencia absoluta es resultado de que el instrumento que genera la relatividad, que es la mente, colapse o de alguna forma se pare. De una Sí, forma. pero eso no lo puedes decidir tú, se tiene que dar, claro. Tiene que suceder. Sí, pero sí que hay muchas dinámicas que ayudan a parar el pensamiento. Pues, por ejemplo, yo siempre digo la misma, que es muy sencilla, que es la de cerrar los ojos si queréis, y empezar a observar cuál va a ser vuestro próximo pensamiento. Dejaros llevar, observar cuál va a ser mi próximo pensamiento. Mientras tú estás observando cuál va a ser tu próximo pensamiento, ya has parado tu mente. Ya la has parado. La has parado instantáneamente, la has parado durante unos segundos, pero luego vuelve el hábito de pues si habituamos a la mente a entrar en esos espacios de pararla, cada vez será más fácil para ella. Y si te das cuenta a un nivel cada vez más interno y más profundo de que lo único que tenías que hacer era dejar de pensar o no hacerle mucho caso a esos pensamientos, lo vas a ir practicando cada vez más. Y es como, sí, vale, luego sucederá cuando tenga que suceder y lo que tenga que suceder. Pero si tú no has ido generando ese hábito, va a ser mucho más difícil que suceda. De hecho, iluminaciones espontáneas ha habido muy pocas en la historia de la humanidad. Y yo cuanto más aprendo, diría que no ha habido ninguna. Si leéis la historia de Buda, le costó sangre, sudor y lágrimas iluminarse. Yo tengo un método un poco más radical. ¿No? Y te lo digo en serio, soy muy de la broma, ya los que me habéis visto ya lo sé, pero es de la broma, pero no lo digo de coña, ¿eh? ¿Quieres parar la mente? Haz un día puenting. Por ejemplo, Cuando estés delante y vayas a saltar, vas a poder ver tu ego, como tengas miedo, en la máxima expresión. Y cuando saltes, tu mente va a parar. para. El problema es que en ese momento, ¿vale? Como hay una descarga de adrenalina luego, te va a costar verla la mente, ¿eh? Yo tengo vértigo, en su día hice puenting, ¿vale? Ahora que veo lo que me pasó, porque no entendí lo que me pasó cuando hice puenting, me di cuenta que mi mente paró en ese momento y yo no fui consciente. ¿Eh? Pero es cuando tenemos inputs fuertes, la mente para, y eso lo he repetido alguna vez en alguna conversación que hemos tenido con Aurelio, en el libro de Tibetano de la vida y la muerte, te ponen el ejemplo de cuando te entran a robar en casa, pones la llave en la puerta, abres y ves el piso desmontado, que empiezas a ver toda la realidad como una película. ¿Eh? Eso es el paso previo a ver la conciencia. En ese momento no hay interpretación y ya es un paso previo a, ¿vale? La única diferencia es que ahí estás bloqueando los sentimientos, ¿vale? Ahí estás disociado. Pero la experiencia es muy similar, muchísimo. ¿Vale? Cuando se presenta, cuando la conciencia es reconocida, ¿eh? Es muy similar. Es muy O similar. cuando tienes un accidente de tráfico, por ejemplo, que a mí me Igual, ocurrió, que tuve un igual. accidente de tráfico muy grave y se paró todo. Había un silencio y se paró la mente total. Ahí si te das cuenta, no hay pasado, no hay futuro, solo hay No, presente, no hay interpretación, no hay nada. Es ¡fum! sí, no podía pensar. Estaba solamente ahí. Sí, sí. Y se puede vivir así, no por un impacto emocional, pero sí que es cierto que a base de experienciar, no sé si Aurelio tú opinas lo mismo, a base de irlo experienciando, llega un momento que te das cuenta, llega un momento, que te das cuenta que es una decisión, llega un momento que te das cuenta, ¿eh? Pero bueno, con el tiempo te das cuenta que es una decisión y que te despistas y cuando te das cuenta que te despistas vuelves. Pero luego se acaba convirtiendo en una decisión. No sé si lo ves igual, Aurelio, en este... Y la voluntad es un factor fundamental en este sentido, aunque sea desde el yo individual.
pero ejercitar esa voluntad de querer establecerte en eso una y otra vez, llega un momento en el que hace todo puff. Y bueno, y cuanto más te establezcas ahí, más sencillo será adquirir el hábito de no pensar o de no identificarte con esos pensamientos. Pero claro, es que no somos conscientes al nivel superficial en el que vivimos actualmente. Vivimos en una superficialidad extrema. ¿Qué quiero decir? Que por el otro lado tenemos una profundidad extraordinariamente inagotable. Somos un pozo sin fondo cuando miramos hacia adentro. Y estamos a un nivel muy, 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 muy superficial. Por eso hay gente que dice, es que llevo 20 años meditando y yo no he conseguido nada. Bueno, pues si es que realmente depende, ¿no?, de cada persona, ¿no? Pero que sí que quiero que nos demos cuenta de que estamos a unos niveles muy superficiales. Entonces sí que requiere de una decisión y de un acto de voluntad cambiar este tipo de hábitos y ejercitar la presencia, por lo menos al principio, por lo menos al principio. Luego, pues como cualquier hábito, se va estableciendo en nosotros y lo relativizamos todo, y aquello que nos molestaba muchísimo resulta que ni siquiera nos ocasiona un problema o ya no se encuentra en nuestra vida realmente, porque hemos aprendido a establecernos en nuestra naturaleza, en lo que realmente somos. Y bueno, esto se ve también en muchas personas que parece que no tengan ningún problema. Bueno, pues a lo mejor es que no lo tienen, ¿no? A lo mejor es que nadie hemos tenido ningún problema jamás, no lo sé. Matías, no sé si nos querías comentar algo, ¿no? Porque he visto ahora que había manos levantadas. Matías, ¿quieres comentar? ¿No quieres comentar? Hola. Hola, Matías, que es que perdona que acabo de ver ahora que había tu mano levantada, disculpa. Bueno, yo por la media de edad supongo que soy el más joven, ¿no? Y que llevo con el crecimiento espiritual desde pequeño, he tenido varias, bueno, pero me cuesta mucho salir de la mente racional, o sea, más me gustaría poder llegar a lo que me estáis hablando, ¿no? O poder tener un destello como habéis dicho vosotros, ¿no? Entonces, bueno, técnicas, prácticas, sí, medito, todo lo que tú quieras, pero me cuesta salir de la mente racional. Entonces, bueno, consejos o no sé. Cuando, si me permites, Aurelio, cuando meditas, ¿qué estado encuentras? Cuando medito sí que puedo salir de la mente, pero a veces me cuesta. Te cuesta, ¿vale? Eh, entonces, ¿para qué vas a meditar? Bueno, porque encuentro paz, ¿no? Y calma que en el mundo de hoy en día, No, pues... no vas a meditar porque encuentras paz, ¿vale? Vas a meditar porque buscas la paz. Cuando Sí. estás en meditación, estás en paz, ¿vale? Entonces, deja de ir a meditar, observa esa paz y tráela. No sé si observas el juego de tu mente. Tengo que meditar para llegar a esa paz. No, no. Cuando voy a meditar me estoy diciendo que no estoy en paz. ¿Cuánto tiempo en tu día a día no estás en paz? Así, ¿vale? Quieres decir que en tu día a día constantemente estás yendo a meditar pero no te das cuenta. ¿Vale? No, no sé si el juego de palabras, Mati, es un juego de palabras, ¿eh? Observa cuando estás en meditación, ¿vale? Que realmente no has hecho nada para estar en meditación. Porque llevas todo el día intentando meditar, pero no te das cuenta que llevas todo el día intentando meditar. Llevas todo el día sin hacer nada, con todo el cariño, ¿eh? ¿Vale? Sí, sí, sí. Ahora me digo, no, voy a meditar y aparece meditación. No, no. Si voy a meditar es porque no estoy en meditación y llevo todo el día sin estar en meditación y ahora ha aparecido meditación. Empieza a investigar, ¿vale? No tanto, ¿vale? El estar en meditación, sino qué he hecho para estar en meditación. Y no me refiero al ir a meditar, ¿eh? Ya, ya. ¿Qué está pasando cuando llego ahí? Y te darás cuenta que lo que ha pasado cuando llegas ahí es que no has hecho nada. Es que es muy contradictorio, ¿eh? Voy a meditar, que es hacer algo para llegar a meditación, que no es hacer nada. Llegar a meditación es no hacer nada, ¿eh? Con la mente. Entonces, observa que igual no, ¿eh? Estás jugando para llegar a no hacer nada, con lo cual lo fácil va a ser no hacer nada, no hacer algo para llegar a no hacer nada. Me estoy liando mucho con las palabras, no sé No, no, si... te he entendido perfectamente. Sí, Aurelio, perdona. Si te ha entendido perfectamente,
al final lo único que va a interceder en esto, una vez has tenido este entendimiento, van a ser tus pensamientos, porque una y otra vez te van a querer arrastrar. Simplemente obsérvalos y déjalos pasar, claro. Pero es un hábito, es crear un hábito. Yo te puedo entender también, Matías, porque yo soy, o mi ego, mi estructura es muy férrea, es muy mental, muy mental. Yo al final lo que hago, que ya lo conté en el encuentro anterior, es pasar de mí mismo. Yo paso de mí porque si no me vuelvo loco. A veces es autodestructivo, entonces te crea... Siempre, yo creo que siempre. Bueno, es una habilidad que para conceptos prácticos y para llevarte a ciertas cosas en la vida es muy útil, pero yo llego a un momento que paso de mí mismo. Y eso es uno de mis actos meditativos. Cuando Voy a paso de mí, empezar a hacerlo porque... claro, ese es que, uno de mis actos meditativos. es que, Matías, cuando estás en meditación, como dice bien Aurelio, plantéate si estás contigo o estás pasando de ti. Yo he ido a talleres, retiros, he probado 1000 cosas y yo soy el que están todos ahí viviendo la experiencia mística y yo mirándolos a todos así con cara de, no sé, no entiendo nada, ¿no? Y es que mi mente es inagotable. O mi estructura de personalidad es súper férrea, por llamarlo de alguna forma. Al final, ¿qué hago? Pues esto es así, en mí paso. Lo que más me funciona es pasar de mí mismo. Pero te puedo entender perfectamente porque yo he visto gente elevándose, teniendo estados místicos, haciendo lo mismo que yo, y yo digo, pues, no sé, voy a comerme el bocadillo del almuerzo. Pues no, era imposible entrar para mí. Es que entonces, en el fondo, Aurelio, es ser tan normal, ¿vale? Estar allí se convierte en ser tan normal y nos pensamos que estar ahí es que va a ser totalmente diferente y es ser súper normal. Es decir, es que realmente seas Matías y que te olvides de ser Matías. En el momento que tú te olvidas de que eres Matías, surge Matías. Dices, perdona, ¿qué me estás diciendo, Xavi? ¿Qué te has fumado? ¿Piltrafilla? No. En el momento que te olvides de querer ser Matías, saldrá Matías y estarás ahí. Es totalmente ilógico, ¿vale? Desde nuestra mente racional. Perdona, Aurelio. Aceptar el Matías que no sabe meditar, aceptar el Matías que es racional, aceptar el Matías que es como es, y cuando lo aceptas, hay algo que cae, empiezan a caer muchas cosas. Pues si es que yo soy así, y ya está. Yo ya te digo, he tenido experiencias hasta con plantas, con ayahuasca y cosas de estas, y yo veía a la gente allí, algunos, con que se me ha abierto el tercer ojo, bueno, unas experiencias brutales, ¿eh? Yo he visto gente andando de noche con los ojos cerrados y no se chocaba contra nada, ¿eh? Veían por ese tercer ojo del que todos hablamos. Y yo lo miraba a todos y digo, menuda castaña que llevan aquí. Pero mi mente era muy férrea. Es así, pues al final yo paso de mí y ya está. De alguna forma me acepto como soy. Bueno. Esther, ¿quieres comentar? Hola. Oh. Ya te echábamos de menos, Esther. Es que me encanta todo lo que escucho, entonces también me resuena mucho. Y ahora lo que estabais hablando, y cuando escuchaba a Matías, pues también me he visto reflejada en él de cuando yo empecé también toda esta movida. Y como había puesto también antes, es el que en el momento en que me dejo en paz y me permito que ocurra lo que está ocurriendo. Porque a veces al principio era como que me enganchaba en, uy, no me tengo que comportar así porque, como estoy en este camino, esto no puede ser, o no tengo que decir esto. Y al final es, ¿qué estoy haciendo? Si yo soy esto también. Justamente el verano pasado me pasó que, bueno, pues estuve muy enfadada y yo era una persona que evitaba estar enfadada. No sé por qué, porque queda mal, yo qué sé. No, porque y mi hermana... Esther, porque es muy espiritual, es ser amoroso y no me puedo enfadar porque soy todo amor. No, si tú te puedes enfadar siendo súper amoroso y estando en el amor. Claro, y además es que me acuerdo que mi hermana me decía, uy, si tú no eres así, y le digo, claro que lo soy, que no me estás viendo. Claro que soy así. Lo que pasa es que no estáis acostumbrados a verme, a que me rebote.
Y ahora pues he decidido que sí, que si me enfado, me enfado y si me río y ya está. Y además feliz de enfadarme, fíjate. O sea, es como absurdo, pero es que es así. Y feliz cuando estoy triste porque me he negado la tristeza toda la vida, ¿sabes? Y al final es como, estoy triste, qué bien, que puedo sentir esto. Y ya está, y no pasa nada. Pero es como que como estamos acostumbrados a rechazar todo lo que hemos puesto ahí de etiquetitas, de esto no me gusta y esto quiero evitarlo, lo quiero rechazar, pero si es el momento, es la oportunidad para que lo experimentes, porque ahí es cuando se deshace y la próxima vez que lo experimentas puedes estar triste, pero ya no hay sufrimiento. ¿Habéis Porque, oído y entonces viene y se va. lo que ha dicho? Que es súper aclarativo, feliz cuando estoy triste. Que puede sonar raro, pero que si lo entendéis al nivel que ella lo está diciendo, es súper clarificador de todo lo que estamos hablando. Pues si estoy triste, estoy triste. Aparte de la felicidad, ¿eh? Si te intentas sumergir en qué es la felicidad es inclusiva, no excluye nada. Tú puedes estar feliz por estar triste, estar feliz por estar enfadado, estar feliz por estar eufórico. Si utilizas la felicidad como una herramienta de aceptación, ¿vale?, hacia ti mismo, te darás cuenta que la felicidad no te va a excluir en nada. Estoy cabreado. Qué feliz de estar cabreado. ¿Por qué? Porque estoy vivo, porque estoy viviendo, porque soy una expresión de la vida, porque soy un ser sintiente y estoy sintiendo, porque la vida consiste en sentir. Que a ese sentir le he puesto enfadado. Joder, qué guay. Qué guay. Estoy vivo, lo estoy... ¿Cómo me voy a negar vivir? Es decir, deja de decir no a todo o a casi todo y empieza a decir sí a lo que te ofrece la vida, ¿no? Claro, Eso no quiere claro, decir que te claro. muevas, ¿vale? Porque luego te mueves, puedo estar enfadado, pues me moveré, pero, pero es que es vida, es que es vida. No sé si te refieres a eso, Esther, me imagino que... Sí, sí, para mí es eso, es sentir, es permitirme sentir lo que sea, lo que venga en ese momento, porque luego al final me doy cuenta que es la interpretación que yo he hecho. Y cuando me doy cuenta de que es mentira, porque es mi interpretación, ¿qué pasa? Que eso se deshace. Y cuando es que se deshace. O sea, estás sintiendo, es muy intenso, vale, lo siento. Mira, esto me pasó, por ejemplo, pues mira, de forma natural, no lo puedo explicar. Dejé de fumar el año pasado, hace un año. Y sí que es verdad que los 2 o 3 primeros días tuve como, bueno, supongo que sería el mono, ¿no? La ansiedad esta un poco, que el cuerpo estaba como muy alterado y era como, no, siente esto, porque es que no sé explicarlo. O sea, lo sentía y era como, venga, siéntelo, porque siempre lo has evitado y ¿qué es lo que te quita esto? Coger el cigarro otra vez. Y ahora ya no toca. Pues venga, va. Y fueron 3 días y de repente ya está. Y ahora tengo la sensación de que no he fumado nunca. Porque es que no sé, a veces dicen sí, porque a veces siempre te viene a la cabeza el fumarte ese cigarro. No, es como si no hubiera fumado nunca, es muy extraño. Es que no sé ni explicarlo porque es muy extraño. La mente graba las cosas a través de los sentimientos. Y bueno, y además ya están hablando de ello, ¿eh? En una sesión, por ejemplo, no sé si tú, Aurelio, trabajas igual, mira, nunca lo hemos comentado esto. Yo, por ejemplo, en las sesiones, yo hay momentos que me vuelvo muy histriónico, ¿vale? Los que habéis hablado alguna vez conmigo, ya sabéis por dónde voy, ¿no? Que me puedo poner a chutar una botella delante del paciente de agua y espachurrarla contra la pared, que puedo coger el momento de vida que está viviendo el paciente, colocarme en su momento y exagerarlo para que el paciente empiece a llorar, porque lo que estamos buscando es disparar la emoción para que se le quede el mensaje, que dependen de ellos, ¿eh? Que nosotros no hacemos nada, ¿eh? Entonces, bueno, observar que realmente mi pasado con el que estoy interpretando el presente es en base al sentimiento.
Es decir, que si yo siento algo parecido, mi mente se verá al pasado, va a coger un momento de vida donde me he sentido parecido y lo va a traer al presente y lo va a interpretar, es muy bonito porque empieza a caer toda la interpretación. Es decir, pero ¿cómo estoy interpretando esto ahora sí? Me estoy yendo cuando tenía 5 años y resulta que papá me dijo el no sé qué y es muy bonito. Lo que pasa es que no hay que buscar todos esos momentos de vida, pero es muy bonito darte. No sé si, Aurelio, tú trabajas parecido o no en ese aspecto. Normalmente no, aunque a veces lo utilizo, pero sí que lo hemos hablado alguna vez y es verdad que es súper clarificador. Súper clarificador. Y es que al final es eso, lo decía Esther también, con otras palabras, pues cuando te das cuenta bueno, de que no tiene ningún sentido, déjate en paz, trátate bien, déjate ya, tranquilo. Y ahí se van abriendo todas las puertas. ¿Queréis comentar más cositas? ¿No más cositas? Seguimos. Mar, ¿querías comentar algo? Que no lo sé, que veo que tienes la mano levantada. ¿No? Vale, Esther, ¿vos comentar algo más? ¿Quieres comentar algo más? Pues no sé, porque ya cuando me animo... Estamos aquí para compartir, es decir que... Vale, mira, tenemos a Ana también por aquí. A ver si te busco, Ana. Uy, Esther, que no te veía. No, Hola. que hable Ana, que hable Ana. Perdón. Espera, Ana, que te busque. Oye, que me habéis desaparecido. A ver, yo quería comentar o preguntar, igual que decía Matías o Aurelio, yo también soy muy mental. Y sé que es verdad que te vas dando cuenta de cosas y tal, y un poco pues empiezas a pasar de ti, de lo que te estás contando y demás. Pero igual que hablábamos antes, que tenemos tantos miles de pensamientos diarios que al día siguiente son los mismos, la mayoría son negativos y se van repitiendo, hay muchos de los que no me doy cuenta, supongo, evidentemente. Entonces, ahí es donde quizá cuando Matías decía lo de la meditación, yo también era como ese refugio, que sí que en el presente, sin estar meditando o en el momento, cuando lo pienso, ya me hace estar bien, ¿no? Porque consigo esa paz y esa calma, ¿no? Pero de todos esos pensamientos que son tantos, o no sé si es como que debe ser práctica que poco a poco te vas dando más cuenta o cada vez vas siendo más consciente. No sé, ¿me he explicado? Sí, pero te has explicado y te iba a decir algo, pero prefiero que me digas la pregunta concreta cuál es. ¿Qué ocurre? Muy buena esa pregunta. No, pues porque creo, la mente, ¿no? Estoy pensando como que son tantos que no sé. Bueno, son muchos, es cierto. ¿Cuántos me estoy perdiendo? ¿No? Y entonces sigo actuando de esa forma así. No sé si pero me no hay otra forma de desactivarlos, no existe, no se conoce, ya podéis ir a cualquier disciplina, herramienta o enseñanza, que al final el resumen es reconocerlos, ¿vale? Es verdad que potenciando la presencia es más fácil disolverlos, es más fácil reconocerlos, pero es que no hay otra forma de disolver la automatización de pensamientos, sobre todo al principio, que con ese acto de voluntad de reconocimiento. Según avances, entrando en estados de presencia, pues a lo mejor no, ocurre que llegas a una fase en la que ya no hace falta ni reconocerlos, o muchos no hace falta reconocerlos. La sola luz, la sola presencia va de alguna forma agotando ese tipo bueno, en algunas culturas o en algunas enseñanzas se le llama vasanas o automatizaciones o pensamientos repetitivos. La sola presencia los va agotando, pero sí que hay un momento inicial en el que es muy importante durante bastante tiempo la voluntad de observarlo, la voluntad de ver qué hay, la voluntad de dejarte sentir. Y ahí es como vas a ir caminando el proceso de desarticulación de todos esos programaciones inconscientes del ego, del yo, y conforme lo vayas descongestionando al ego, pues te va a ser mucho más fácil reconocer nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera conciencia y establecernos realmente en lo que somos, que es esa presencia sin tiempo y sin mente. Y si tu pregunta es que son muchos, es que son muchísimos, es que no sé cómo hacerlo, no hay otra manera que progresivamente y poco a poco y con un acto de voluntad, de querer. Pero supongo, Aureli, perdona, que te debes encontrar en alguna situación en la que
has, por ejemplo, reaccionado, ¿no? Y entonces es luego que te das cuenta, ¿no? A lo mejor, y ahí es como es esa práctica o ese tomar esa conciencia o esa presencia de decir, ostras, ya me ha pasado, ¿no? Y luego otro, ¿no? Y así vas como aprendiéndolo, ¿no? Eso es, ese es el objetivo, ir aprendiéndolo o ir a la consulta de algún profesional y te va ayudando a tomar conciencia de ciertas cosas a nivel profundo y te va ayudando a ir desarticulando el ego. Pero al final hay algo que leí hace tiempo en un artículo de David Topy, a lo mejor no sé si lo conocéis, pero bueno, es un profesional del autoconocimiento y dice, cualquier herramienta o cualquier proceso de autoconocimiento o de sanación parte siempre del mismo lugar, de la autoobservación. Es observar, es ir dándote cuenta de esas partes inconscientes que te están de alguna forma gobernando la vida. Es así, es como tú lo defines, ese es el proceso. Entonces sí que el ego nos va a decir muchas veces que esto es agotador, es que esto no puede ser, es que no puedo más, es que son muchísimos. Bueno, date un poco de descanso de vez en cuando también y ya está, porque el proceso es ese, es que no hay otro proceso. No hay nadie que se acueste y se levante por la mañana diciendo, ya está, ya lo he entendido. No. Ojalá. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y sabes qué pasa, Ana? Que llega un momento que de tanto ver tus pensamientos, como Aurelio decía, empiezas a decir, es agotador. Y empiezas a decir, joder, ahora ha pasado esto y actúo de esta manera, y ahora tengo que ver esto, y ahora tengo que ver lo otro, y tengo que ver lo otro, y ahora tengo que ver este pensamiento, y ahora este otro, y ahora este otro, y ahora este otro. Y llega un momento que te planteas, si tengo 70.000 pensamientos diarios, si solo veo un 5%, ¿cuántos pensamientos voy a tener en toda la vida? ¡Buah! Esto es un palo. Y entonces empiezas a ver, joder, ya he solucionado un conflicto, pero es que, ¿cuántos conflictos tengo? ¡Buah! ¿Y qué hago con esto? Y entonces decides no investigar un pensamiento en concreto, ni investigar un conflicto en concreto, sino empezar a investigar cómo se forma un pensamiento, cómo se forma un conflicto. No qué es este conflicto concreto o este pensamiento concreto, no. ¿Qué es un pensamiento o qué es un conflicto? Y entonces ya no tienes que solucionar un pensamiento, ni 10 conflictos. Cuando tú entiendas lo que es un conflicto, podrás solucionar conflicto, el concepto conflicto. ¿Cómo vives tú el conflicto? No un conflicto concreto. ¿Cómo vives tú los pensamientos? No un pensamiento concreto. Porque cuando tú observas un pensamiento, tú estás observando la historia que hay dentro del pensamiento, ¿vale? Un pensamiento es esto, ¿vale? Es un coco y dentro hay algo. Tú estás observando lo que hay dentro. Pero si tú te das cuenta, si aquí hay un coco, aquí hay otro y aquí hay otro, esto es coco, coco, coco. Y dejarás de fijarte en lo de dentro y empezarás a investigar qué es esto. Y te darás cuenta que solo hay un pensamiento y que tú te fijas en la historia, ¿vale? Y hay historias diferentes del pensamiento. Y te das cuenta que solo hay uno, ¿no? Y te fijabas en el relleno. Descubrirás que es un pensamiento. Descubrirás que es un conflicto, un pensamiento, pero descubrirás que es un conflicto y dirás, leche, ¿qué es un conflicto? Si un conflicto es solo algo que rechazo. Si no lo rechazo, puede haber conflicto, no. O se han acabado todos los conflictos. No uno concreto, no la historia donde tú estás entretenida, no el contenido de si hay agua, Coca-Cola o vino aquí dentro de mi taza. Tú estás, ¿qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? No, no. Dirás, coño, aceptando, no hay conflicto. Guay. Pero luego, cuando llegues ahí, te sumergirás otro paso más y otro paso más. Pero es imprescindible que pases por donde decía Aurelio primero. Es imprescindible pasar por ahí, de aburrirte de mirar pensamientos y ahora decir, ahora los miro todos, y ahora decir, ahora ya paso y no los miro y si me dejo la leche que me la meto. Bueno, pero es súper bonito ver todo esto. Es súper chulo. Sigue ahí, sigue mirando pensamientos, ya te cansarás. Y luego no los mirarás y te cansarás de no mirarlos, ¿vale? Y la pareja que tienes al lado un día te mirará y te dirá, tía, estás chalada. Y tú ya le dirás, pues sí, estoy chalada. Guay, ya está, ya lo tengo. Un pasito más. Es que no hay otra manera. Pero vivas lo que vivas, vívelo queriéndote y con humor. Porque es la manera que no lo vas a pasar mal. Porque si te das como cuenta... relativizando, ¿no? Como tomándote a ti mismo más, como decía Aurelio antes, ¿no? Como
A ti mismo con más humor y como pasando un poco de ti, como pasando de ti, ¿no? Pasa de ti y ríete contigo. ¿Qué hacemos Aurelio y yo? Estamos todo el día riéndonos cuando nos conectamos. Es que parecemos dos niños pequeños. Yo a veces me veo luego y digo, qué vergüenza, por Dios. Bueno, mis inseguridades, ¿no? Pero bueno. De ti y ríete contigo y te darás cuenta de que tu vida va a continuar exactamente igual. Pero tú vas a vivirla con más diversión. Sí, porque el hecho de reírte, en vez de, por ejemplo, de enfadarte, ¿no? O decirte, oh, ya estoy otra vez, ¿no? O ya he dicho, o he hecho, o tal. Es como que si te ríes y coges esa opción, estás relativizando. Claro. No le estás dando más importancia, lo estás haciendo todavía más grande. Un concepto, como lo que ha dicho Xavi, cuando tú ves el coco como que todos los cocos son iguales, todos los pensamientos son lo mismo, te estás dando cuenta de que el problema lo generas tú según el significado que le das a ese pensamiento. Y entonces dices, oh, ya estoy generando otro problema. Paso de mí. Paso de mí. No sé si te ha pasado alguna vez, Aurelio, es que a veces cuando tú observas tus pensamientos y tus formas de actuar, si te observas sinceramente y eres sincera contigo, es que no vas a encontrar que otra opción que reírte. Porque cuando te veas dirás, es que estoy como una puñetera campana. No sé si te ha pasado a ti alguna vez, Aurelio. Es decir, ¿en serio que me estoy enfadando por esto? ¿En serio? ¿Eh? Y te empiezas a reír de ti mismo. Con Aurelio lo hacemos mucho. Aurelio, nos hablamos poquito, pero... Bueno, ya me siento mejor, ¿eh? Si lo hacéis así mucho, ¿vale? ya me Pero siento muchas veces te pongo un ejemplo, ¿eh? Se rompe un vaso y le lías un pollo a tu pareja. Y luego te miras y dices, ¿en serio? ¿En serio? ¿No sería más fácil reírte con ella que el mensaje se le quedara igual? Estate más atenta, la que has liado, vamos, y no sé qué, se queda el mensaje igual, ¿eh? Pero plantéate por qué actuamos así. Porque formamos las relaciones en base al conflicto, no en base al amor. El mundo exterior lo entendemos como una amenaza, como un conflicto, y basamos las relaciones con el conflicto. ¿Qué pasaría si basásemos las relaciones en no conflicto? Hostia, con todo el cariño, míranos a Aurelio y a mí, si estamos todo el día riéndonos. Es decir, un conflicto lo vamos a tener él y yo. Antes de tener un conflicto, nos vamos a poner los dos a reír y mira, no pasa nada, no se hace y punto. No sé, creo que hasta ahora, además, es que ni ha surgido, vamos, pero bueno. Es decir, que siempre que hemos hablado, Aurelio, si te parece bien, genial. Xavi, si te parece bien, genial. No necesitamos el conflicto para relacionarnos. Plantearos en qué volumen de vuestro día a día o de vuestra vida necesitáis el conflicto para relacionaros con los demás. Aurelio sonríe, suelta, Aurelio. No, porque es verdad que vamos a encontrar momentos. Yo, por ejemplo, me daba cuenta mucho de cuando tenía que hacer una exposición, grabar un vídeo, sin darme cuenta, ¡pum!, ya surgía el pensamiento, la idea de que tenía que hacer una buena exposición, tenía que quedar bien, no podía hacer el ridículo, a ver qué van a pensar los demás, ¿no? Y me di cuenta de que todo eso lo creaba yo. No tiene ningún sentido. Me importa un pepino lo que suceda, de verdad, ¿eh? Me importa... Pero hasta que no lo vi, no pude de alguna forma soltarlo o relativizarlo. Entonces sí que muchas veces hay que verlo en el proceso, pero luego el mecanismo se va volviendo. Es que no tiene ningún sentido que haya una serie de pensamientos en mí que me digan que pues este encuentro, por ejemplo, en vídeo ya no me ocurre, ¿no? O si me lo dicen ni le presto atención. Que me digan, por ejemplo, que esta serie de encuentros en vídeos tienen que ser de determinada manera o yo tengo que expresarme de determinada forma, porque si no va a haber yo qué sé qué, de que vas a quedar mal o de que alguien lo va a ver. Todo eso, hay mucha gente que lo ocurre hoy en día. Yo hablo con mucha gente que tiene un terrible miedo a exponerse, ¿no? al mundo. Bueno, pues una prueba o algo muy bonito, muy interesante que te ayuda a romper muchas barreras es exponerte también y ver todo lo que surge detrás de esa exposición. Pero al final que pues nos vemos aquí entre todos, intentamos echarnos una mano y nos vamos a dormir un poco más tranquilos, o satisfechos o lo que sea. O no. O por ejemplo, Aurelio... sí. Muchas gracias. Sí, o por ejemplo, Aurelio, lo que has comentado, es decir, que no, que por ser espiritual tienes que ser amoroso y tienes que hablar bien y no sé qué, ¿vale? Cuando, por ejemplo, mi manera de transmitir, y yo soy consciente, yo tengo una manera de transmitir más agresiva,
y yo utilizo tacos, etcétera, etcétera. Pero por eso no quiere decir que sea más o menos espiritual. Pero si observamos, ¿vale? Como dice Aurelio, es, bueno, observemos cuánto el exterior está moldeando nuestra vida o lo que nosotros queremos de nosotros mismos. ¿No vamos a permitir que lo exterior nos moldee a nosotros? ¿O vamos a permitirnos ser como queremos ser? Hay una herramienta, ¿eh?, que es muy buena, que es el humor. Es una muy buena herramienta y no lo utilizamos casi. Plantearos cómo sería la vida si muchas de las cosas que nos suceden nos las tomásemos con humor. Humor no es irresponsabilidad, ¿eh? Yo puedo tener un problema, reírme y hacerme responsable de él. Mi maestra tibetana, un día, cuando estábamos compartiendo, me dijo: Xavi, el día que seas capaz de ponerte delante de la gente, explicar los problemas que estás viviendo ahora y reírte de ellos, ese día te habrás demostrado a ti mismo que has sanado, porque eres capaz de reírte de ellos. Los No, escondemos lo que no nos gusta. Cuando somos capaces de reírnos de ello, ya está, perdón, Aurelio, que te he cortado, Didi. no, es que me trae a la mente dos cosas. Una, un amigo que tenía que siempre decía, lo importante es que luego podamos contarlo y reírnos. Siempre decía eso. Y luego una frase que leí una vez que decía que la única diferencia o la principal diferencia entre un sabio y una persona normal es que el sabio sonríe más veces al día que la persona normal. Los budistas, por ejemplo, yo he tenido mucho contacto con toda la historia budista, están todo el día riendo. Son niños pequeños que se ríen de todo, pero de todo, de todo, de todo. Es decir, son niños pequeños y si se ríen, pero a un palmo de ti, ¿eh? Además, y se ríen contigo, ¿eh? Pero, y a veces te sueltan cada una que dices: jo, vaya zasca me acabas de meter, ¿no? Bueno, son muy lógicos, ¿eh? 1 más 1 es 2, no les compliques la vida. Ahora me acuerdo un día que estaba en una conferencia y, y se pone delante y era en plena crisis. Toda la vida quejándoos que queríais vacaciones, ahora viene la crisis, os echan del trabajo, os pagan el paro y ahora os quejáis porque queréis trabajar. Dicen: no hay que nos entienda, los europeos. Y el tío riéndose delante de 1000 personas, porque en el fondo tenía razón. Si nos encanta quejar. Claro, hasta que nos damos cuenta de que no es la situación la que ocasiona nuestra queja. Es un hábito que tenemos de quejarnos y ya está. Porque así me ves. Así me ves. Y si me ves y respondes a mi input es porque te importo. Entonces, si te importo, es que sientes algo por mí. Porque si no te importara, te darías media vuelta y pasarías de mí. Y no observamos ese juego de existencia que es muy sutil. Y es muy sutil ese juego de existencia. Bueno, ya me he calmado más, ¿eh? Ya estoy más tranquilo. ¿Queréis comentar algo más? ¿No comentar algo más? Momento de retiro. Bueno, al final el objetivo, si hay algún objetivo en estos encuentros, es establecernos en esta... En esta calma. Lo normal es que todos estemos como más calmados que al principio. Y eso es lo que hace que el juego de hablar de esta no dualidad te vaya llevando cada vez más hacia donde te tiene que llevar realmente. Si hay algún objetivo es sentirnos como más calmados. Más calmados. Que eso es lo que nos abre espacios de presencia. Exacto. ¿Queréis comentar algo más? No, vayamos a 1h30, creo. Que si no iremos a preparar la cena. Tienes de todo, un coco, una taza con una oveja, el móvil. No, yo a veces, no, yo me sorprendo, es decir, y ahora que estoy haciendo con el coco que estoy explicando, es lo que tú dices, es que pillo lo primero que digo, pero bueno, lo que hablamos, cuando tienes la mente, eso lo hemos comentado muchas veces con Aurelio en directo, cuando tienes la mente en calma, las cosas surgen solas. Yo no he pensado en ningún momento, aquí tengo un coco, voy a coger el coco para... Claro. Se me ha ido la mano y he empezado a hablar y luego, vale, estoy explicando esto. Es complicado explicar esta manera de funcionar la mente, pero sale solo. Perdón, Aurelio, di.
Ya lo hemos dicho, ¿no? Es como que no hay registro, ¿no? Cuando has vivido una experiencia y luego te paras a recordarla y no puedes recordarla muy bien o no sabes muy bien por qué la has hecho, has estado en presencia o muy cerca de esa presencia. Desde luego que sí. A mí me pasa cuando hablo, ¿eh? Cuando tengo este tipo de encuentro. Esta mañana he estado grabando vídeos, termino y no sé lo que he dicho. Al principio mi ego se preocupaba y después digo, pues es fantástico porque ha surgido y ya está. Es muy bonito cuando grabas vídeos, que al principio tu ego se preocupa, no te sale un puñetero vídeo, lo repites 10 veces y cuando ya te despreocupas empiezas a hablar y te salen 3 vídeos seguidos. No sé si te pasa lo mismo que a mí, Aurelio, dices, vale. Totalmente. Pues así con todo en la vida. Cuando te despreocupas sale, rindes más, todo funciona mejor, cuando sin embargo pensamos que tenemos que preocuparnos para que las cosas salgan bien. La vida no nos exige nada, tenerlo presente. Aparte es que la vida no te puede exigir nada, porque exigir es humano. La vida no exige. La vida está para ser vivida y ya está. Nada más. Si tuviese un propósito sería ser vivida, que es disfrutarla, ¿eh? No para exigirnos. Mola, ¿eh? Pero bueno. Pues mira, ya aprovecho para decir, con esto que has dicho, Xavi, Sí. de la vida y todo esto, pues mira, ahora por ejemplo mi situación va a cambiar. Vale, espera, Porque, bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Quién eres? Que os he perdido. Es Aurelio. Es Esther, vale, perdona, Esther. A ver. No, es que llevo un día hoy con el Zoom, porque se me ha puesto en inglés. Vale, Esther. A ver. Esther, ya está. Perdona, digas, Esther, digas. no, que aprovechando esto que estabas diciendo, que pues ahora por ejemplo mi situación cambia porque yo ahora me quedo en paro el día 31. No sé lo que va a pasar, pero me da igual. Es que me da igual. Es que confío en lo que tenga que venir y no sé lo que va a ser, pero me da igual. ¿Te puedo hacer una pregunta, Esther? ¿Sí? Pero cuando dices te da igual, te la hago con rintintín, ¿eh? Cuando te dices te da igual, Sí. ¿te refieres a que vas a pasar de todo? ¿Que pasas de todo? ¿Vale? O te dices que, bueno, me da igual, me voy a mover, pero que pase lo que tenga que pasar. ¿A qué te refieres? A esto A que has eso, dicho. vale. A esto que has Claro, es dicho. que quería que dijeses esto para que la gente Sí, entienda a sí, qué nos sí, sí, referimos cuando decimos me da igual. No es que me... sí. Vale, por eso te hice la Sí, no es pregunta. que... Sí, 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 es verdad que se puede. Claro, es que al final luego ahí viene la interpretación, ¿no? De Claro. cada uno. Pero es verdad, es como... Sí, claro, tengo otras cosas en mente, ¿vale? Dedicarme a hacer cositas que aprovechaba en mis tiempos libres, que es esto que es lo que me encanta, y decir, bueno, pues ahora tengo más tiempo para quizás enfocarme ya por aquí, y tampoco sé a dónde voy a ir, ¿eh? Que igual empiezo por aquí y me lleva hacia otro lado, pero ahí estoy, ¿sabes? Que, bueno, pues venga, Te ya preocupes o no está. te preocupes, va a suceder lo mismo. Claro, Bueno, Esther deja de preocuparse y se ocupa. es Se que va a no tiene ocupar. sentido preocuparse, ¿no? ¿Para qué? Si no sé lo que va a pasar. ¿Cómo me va a preocupar? Si no lo sé. ¿Y qué miedito le da al ego cuando no lo tengo tranquilo, el no saber qué va a pasar y qué voy a hacer mañana y si no voy a comer y si no puedo ver a mi novia y si me van a quitar el no sé qué? Y cuando lo reconoces y lo tienes bien aspectado, qué tranquilidad da el no saber qué va a pasar mañana. Es que es tan contradictorio el ego. Es una pasada. Claro. Porque qué es lo peor que me puede pasar? Según lo que yo pueda pensar que es lo peor. ¿Qué es lo peor? Y es que incluso si nos ponemos en lo peor, peor que puede ser que desaparezca, pues desaparezco. Ya está. Si me toca desaparecer, voy a desaparecer, me ponga como me ponga, da igual. Pero si es que ni siquiera va a pasar eso peor. Exacto. Claro. Es que no hay nada peor. Es que no hay nada, ni mejor ni peor. Es lo que es, ya está. Ya está. Exacto, exacto. Y la vida acompaña, ¿eh? Es decir, la vida, cuando la observas y te dejas, es decir,
te dejas llevar por ella, la vida te acompaña. La vida te acompaña. ¿Cuántas cosas en la vida, y lo hemos comentado muchas veces con Aurelio, cuando nos han pasado hemos pensado que son las peores del mundo y al cabo de 3 meses nos hemos girado y decimos, ¡guau! ¿Dónde estoy? ¿Vale? Bueno, deja de interpretar y actúa. Actúa, pero deja de interpretar. Es decir, actúa, genera movimiento, a ver dónde va a salir. Deja de entretenerte interpretando ese momento de vida que no te gusta para intentar cambiar un momento de vida que ya ha pasado, y mientras estás intentando cambiar ese momento de vida que ya ha pasado y no existe, no estás ejerciendo acción para lo que tiene que venir. Pero bueno, somos humanos, jugamos a eso. Aurelio, suelta, va, que te has quedado ahí, pues has dejado. No, iba a decir, y hablar de todo esto, o sea, juntarnos para hablar de todo esto, pues eso, nos hace aproximarnos cada vez más a liberar esos miedos y a entrar en esa fase. Muchas veces decimos, sí, pero ¿por qué? Yo me he encontrado así hace años, ¿no? Hay tanto filosofear, ¿para qué? Pues te hace sentir muy bien porque te va ayudando a conocerte realmente. Y una de las claves de, bueno, lo dicen todos los maestros, ¿no? De encontrar ese camino es hablar de ello, juntarte, reunirte para hablar de ello. Reunirte para hablar de ello. Acudir a satsang, que le dicen, ¿no? Acudir a satsang de forma... Sí. En Cábala utilizan un concepto que me explicó un cabalista que hoy en día es bastante conocido, que se llama Mario Sabán, con el que tenemos amistad a través de mi mujer, que en Cábala, cuando estás compartiendo, estás soltando. Un concepto que me gustó mucho. Claro, cuando yo comparto, ¿vale? No me estoy quedando con ese conocimiento, lo estoy, ¿vale? Vaciándome poco a poco, ¿vale? De ese conocimiento, porque si tú y yo estamos compartiendo, pues yo te daré un punto de vista, tú me das un punto de vista diferente, ¿vale? Vamos soltando y nos vamos moldeando el uno al otro. Es un término que me encantó en su día cuando me lo explicó Mario Sabán. Muy bonito. Muy bonito. Ya, bueno. A mí me gustaría que explicarais un poco, a raíz de lo que ha comentado Esther, de una cosa es que a veces se generan conflictos porque una cosa es la acción en sí y otra cosa es decir, bueno, pues fluyo y que sea lo que tenga que pasar. Por ejemplo, en el tema del dinero o de la prosperidad o de la abundancia, a veces se generan como estas fricciones, ¿no? De a lo mejor no sentirte abundante. Entonces, desde la visión no dual, ¿cómo se podría vivir esto para fluir y que se dé lo que se tenga que dar, pero siempre desde también tus acciones, no quedarte sin hacer nada? Es que el fluir o el soltar no significa no hacer nada. De hecho, vas a hacer un montón de cosas, pero vas a planificar muy poco, te lo aseguro. También vas a planificar, pero vas a planificar muy poco, pero vas a seguir haciendo cosas. De hecho, lo normal es que te vuelvas una persona incluso más activa que anteriormente. Que el día te rinda más, es lo natural, porque no hay esos impedimentos bueno, esos impedimentos de miedos, de conflictos, de pensamientos repetitivos. Lo vas a hacer, ¿no? Sí que es verdad que a veces se ha entendido como el no hacer nada es estarte quieto meditando en una cueva, ¿no? O estarte parado esperando a que suceda, yo qué sé qué. Esa es otra de las trampas del ego. Realmente vamos a estar activos. Aunque no lo pensemos, vamos a hacer cosas. De hecho, vamos a hacer lo mismo, pero va a ser mucho más eficaz o mucho más eficiente, porque es la vida la que de alguna forma te provee y se apodera un poco de esas acciones. Y cuanto más fluyas, bueno, hay muchas frases que lo expresan esto, ¿no? Desde el catolicismo te dicen, el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿no? Está hablando de un estado de conciencia, ¿no? Un estado de conciencia de abundancia. Nada te va a faltar nunca realmente. No te va a faltar. Otra cosa es que tú creas que tienes que tener 3 castillos, 10 Ferraris y un sueldo de Nescafé, bueno, o el triple de Nescafé para toda la vida. Pero eso es tampoco, Aurelio, leche. Un poco más. Un poco más. Bueno, primero que me ha surgido. Pero eso es desde el ego. Una cosa es el concepto que el ego tiene de abundancia y otra cosa es que la abundancia es que realmente nada te falte, nunca.
De hecho, la mayoría de los que estamos aquí, bueno, o la mayoría de las personas en Occidente que se interesan por estas temáticas han vivido sus épocas mejores y peores, pero en general no nos ha faltado de nada, afortunadamente. A nivel dual, ¿vale? Lo que sí que tendríamos que mirar es si yo quiero ser abundante, ¿qué concepto tengo de la abundancia? Porque si yo no sé qué concepto tengo de la abundancia, yo estoy recibiendo la abundancia en base a mi concepto de abundancia. Entonces, si para mí abundancia, por ejemplo, ¿vale? Puede ser tener X dinero al mes, pero yo no soy consciente de eso, tendré dinero, pero si para mí ser abundante no es tener dinero, es tener amigos, es tener comida, es tener buen coche. Yo puedo que tenga un buen coche, pero no tenga dinero. Parece contradictorio, pero es que lo vas a conseguir, ¿eh? Entonces, la mente es creadora, ¿vale? Es decir, el ego, ¿vale? Es creador, crea el sueño. Lo crea, le da forma al sueño, pero le da forma a través de los conceptos y a través de la dualidad. Entonces, ¿qué concepto tengo? ¿De qué? Pues de abundancia. Entonces, cuando vea mi concepto de abundancia, pero claro, he de ser muy sincero, es que me autoengañaré mucho. Cuando tenga mi concepto de abundancia, entonces podré empezar a retocarlo y a modificarlo poco a poco, porque si estoy aquí no puedo irme de aquí a aquí, ¿vale? De aquí a allá, ¿no? Para irlo modificando todo a todo, para ir poco a poco recibiendo lo que quiero. Pero claro, muchas veces cuando, Aurelio, tú trabajas más este tipo de personas que yo, pero muchas veces, claro, a mí o te llega una persona que no, es que no soy abundante, pero ¿qué es abundancia? Y resulta que se refiere al dinero, pero cuando tú le hablas de su concepto de abundancia, no se da cuenta de cómo ve el dinero. Claro. O no, es que tengo muchos amigos y tal, pero tú, ¿de qué me estás hablando? ¿Me hablas de abundancia o de dinero? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, no? Albert, es que tú eres más especialista que yo en esto, ¿no? Pero no sé si lo ves parecido a mí. No, es que al final cada persona tiene su forma de ver la realidad y para cada persona tiene ya autodefinido lo que es el concepto de abundancia, incluso aunque no se dé cuenta. Pero al final la abundancia última o la abundancia con mayúsculas de la que podemos llamar es un estado de conciencia, es un estado interno realmente. Y en ese estado de conciencia te viene lo que te tiene que venir, nada te falta. Claro. Es decir, estar en carencia es estar en el ego, porque si somos todo, si somos la totalidad, estaríamos en abundancia siempre. Bueno, desde luego, mirándolo en términos absolutos, vas a estar siempre en carencia. Pero si lo miras en términos relativos, desde el propio ego, puede ser que esté generando lo que para ese ego significa abundancia, o puede ser que esté generando lo que para ese ego significa carencia. Pero en términos absolutos, si lo manejas desde el ego, siempre vas a estar más cerca de la carencia que desde la abundancia. ¿No? Entonces... El ego es muy divertido. O el yo. El ego y el yo para mí son lo mismo. Es decir, ¿en qué basa la existencia el yo? En la separación. Vale. Entonces, si yo estoy separado, quiere decir que las cosas están separadas de mí. Si las cosas están separadas de mí, ¿qué quiere decir? Que las tendré que conseguir. Si yo me sé unido a todo, yo no he de conseguir nada. Ya soy eso. Pero al sentirme separado, ¿vale? Tengo que conseguir cosas. No sé si observáis el juego. El ego juega, uno de los juegos es eso. Es decir, entonces, claro, ahora quiero conseguir dinero, ahora quiero conseguir a Pepita, ahora quiero conseguir amor, ahora quiero conseguir otro, porque me siento separado. Si estoy unido si me sé eso todo, si me sé unido, no te digo que, es que incluso no hace falta ni que tengas la experiencia de estar unido, solo con saberte unido a todo. Si yo me he unido a todo, simplemente, ¿vale? Intento hacer un ejemplo visual, ¿eh? Si yo me he unido a todo, simplemente tengo que hacer esto. Ahora, si todo está separado, ¿vale? Igual hago esto y se me va, porque estoy separado, ¿eh? No sé si el ejemplo se está entendiendo, es muy sutil. Pero será también por falta de confianza o creencias arraigadas o subyacentes ahí debajo de limitación, ¿no? Claro, porque... Perdona, Aurelio, tú eres más especialista que yo en eso, suelta. No, claro, pero ¿quién es el que está teniendo esa falta de confianza? El yo. Claro, ¿y el yo qué es? El ego. El ego, claro. Entonces, visto desde los términos del ego, sí, puede existir esa falta de confianza y podemos trabajarla, pero a nivel absoluto no es más que una interpretación de lo que está sucediendo. La vida sigue igual.
si tú te sabes no separado, aunque las cosas tengan una forma en la no separación, ¿vale? Porque puedo tener una forma en la no separación y sentirme unido a eso, porque es un paso dentro de los niveles de inconsciencia que hablábamos antes. Yo me puedo reconocer árbol y saberme yo unido a un árbol, ¿vale? Entonces soy un yo unido a. Entonces cuando yo me reconozco unión, es que no tendré que luchar por nada para conseguirlo. Solo desde no sentirme unión es cuando yo entonces le tengo que picar piedra. Pero bueno, al ego le gusta mucho entretenernos en según qué cosas. ¿Te sabes unión? ¿Te sabes mente creadora? Sí, el trabajo está ahí, solo tienes que decidirlo. Está ahí esperándote, solo tienes que decidirlo. Sé que es muy fácil expresarlo, que luego llegar ahí, ¿vale? Cuesta. Pero bueno, observa que si estás unida, Mar, está ahí. Está ahí, ya está. Si te sabes unida, te explico un poco porque te conozco, Si te sabes, ya está, Mar, lo tienes ahí. Deja de sentirte separada. Es decir, deja de darle importancia a tus creencias. No le des importancia a tus creencias. Está ahí, créete que está ahí, vendrá. Aurelio, perdona, suelta, que te veo ahí. Nada, yo es que hay algo que es, si podéis, permitiros durante un rato no pensar en nada, no tener preocupaciones. Durante un rato, el rato que podáis, no darle muchas vueltas a nada. Y veréis como nada cambia en vuestra vida, todo sigue igual. No ocurre nada realmente. Lo único que ocurre es que no estás con esa activación de preocupaciones y con ese estrés mental. Eso es lo único que ocurre. Y cuanto más veces o más profundo te das cuenta de que no ocurre nada, más vas a abandonar esa historia. ¿Y qué paz, Pues si es que todo sigue igual. Pero ¿y qué paz? ¿Y qué Claro, paz queda en ese momento, claro, qué energía. Es decir, el puñetero Pepito Grillo, que ya se ha callado, qué paz. Qué tranquilidad, te permites hacer lo que quieres realmente, que luego hay mucha parte del ego que es fustigador, que estoy haciendo 3 horas mirando a las musarañas sin hacer nada, o que estoy haciendo viendo 3 episodios de esta serie, que mañana tengo que madrugar mucho y es que no, hay 1000 formas de autoflagelarnos realmente. Pues si es que todo va a seguir igual. Si es que todo sigue igual, a veces puede ser una decepción, pero es que al final todo sigue igual. Lo único que cambia es ese estrés mental y obtenemos eso que estamos buscando. La quietud, la paz. La paz. Pero nuestra vida sigue igual, no va, para decepción de algunos no va a haber grandes cambios, no me van a echar del trabajo, o a lo mejor sí, o no voy a dejar de tener más o menos los mismos ingresos, o a lo mejor sí, pero no porque dejemos de estar. Oye, Aurelio, me has engañado. No me digas que esos 2 coches, esas 5 casas y esos 5 sueldos del café en SLS no me van a tocar si me ilumino. No me digas eso, tío. Después de 6 meses aquí hablando en directo, ahora me dices esto. Pero tanto tiempo siendo espiritual para ser rico. Tenía que llegar este momento, a todos nos llega. Ya me he frustrado. Mañana dejo de ser espiritual. Está bien. Podemos. Está bien. Es lo contrario de espiritual. Bueno, terrenal te dirían. Una de las personas, me imagino que muchas personas te dirían terrenal. Claro, pero es que para mí lo terrenal es tan espiritual que ya no. No, es decir, los Dakotas te dicen vivir desde el espíritu en la tierra. Claro. Pero bueno. Señores, tendremos que ir cortando, que yo soy muy dual ahora y quiero cenar. Ay, Dios. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna cosita más? Yo solo quería daros las gracias, porque aparte de que me río muchísimo, pues me encanta compartir. A vosotros, pues sin vosotros igualmente lo haríamos Aurelio y yo, pero si habrá más gente y es más divertido, y compartir con gente, cuanto más somos, pues más chulos de compartir. Así que os mando un abrazo y gracias. Otro para ti y para todos nosotros. Ahora está igual, muy gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Ahora está muy de moda hacer así, Aurelio. Sí,
No sé si se hace así o cómo lo hacen, pero así. Así. Lo hace siempre. Mi hija, ¿Vale? de ¿Sí? 8 años. Mi hija de 8 años. Vale, es que ahora desde que soy youtuber y tengo el canal YouTube, Aurelio, me tengo que poner al día y poner de moda así. Pues está bien, hay que actualizar. Ahora en la foto de portada del vídeo pondré a todos así. Ya verás. Los super espirituales. Estamos chalados, estamos chalados. Pero bueno. Pues No deis vueltas a nada esta noche. Despreocuparos de todo y veréis como mañana vuestra vida sigue igual. sí, os llevaréis una gran decepción cuando os levantéis y entonces os preocuparéis porque estáis decepcionados y tendréis otra vez que plantearos y oír a Aurelio deciros, no os preocupéis por nada, todo está bien. Y veréis que es un bucle. Vuestro ego os dirá, vaya mierda. Sí, Algo que me dé felicidad. sí. Todo sigue igual. 2 horas escuchando a Aurelio para llegar a la conclusión que haga lo que haga, todo sigue igual. Joder. Lo diré al principio. Sí. El próximo mes, Aurelio, cuando nos reunamos, lo primero que tienes que preguntar es, chicos, ¿todo sigue igual? Bueno, chicos y chicas, ¿todo sigue igual? Sí. Ya sé la respuesta a todo. Empezamos bien. Sí. Qué decepción. Pero bueno, pues A todos. Gracias, Xavi, gracias a sí. todos. Matías, Elena, Marina, Esther, Mar, Ana, que son los que quedan. Aurelio, un placer, tío. ¿Vale? Estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Nos vemos. Hasta luego. Ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.